Despierta Canarias, en esta ocasión desde este rincón de Santa Cruz de Tenerife, 7:45 de la mañana. Ahí estamos viendo la imagen de la iglesia de la Concepción de la capital tinerfeña. Hoy de nuevo una jornada con tiempo revuelto y estamos viendo que en la capital tinerfeña el cielo está cubierto, el termómetro marca 23 grados y nos dicen nuestros compañeros que incluso está chispeando. Buenos días, Canarias. Este primer día de septiembre comienza con un respiro en el precio de la luz. La electricidad bajará este jueves más de un 6%, hasta los 456,59 euros el megavatio hora, aunque supone el quinto precio más alto desde que hay registros. Hoy Gobierno y partidos políticos se reúnen para comenzar a negociar la tramitación del plan de ahorro energético y las propuestas que llevarán a Bruselas para afrontar la crisis energética. Apretarse el cinturón es la única alternativa que tienen los consumidores. Las asociaciones que los representan avisan de que serán facturas difíciles de asumir. Es nuestro sonido del día. No pueden trasladarnos el mensaje de que, bueno, aquí al menos sube menos que allí, porque mal de muchos, consuelo de tontos. El consumidor se encuentra con un recibo que se acerca a los 160 euros de media. Eso es absolutamente brutal. Entra en vigor la bonificación del 50% en el transporte público. Desde hoy los bonos de tranvía y guagua, Luis Muro, buenos días, costarán la mitad. Así es, 240.000 canarias y canarios se beneficiarán de ese descuento, como tú decías, del 50% en los bonos de transporte público terrestre, es decir, tranvía y guagua. Estamos en el Parque Santa Catalina de la capital Gran Canaria, donde se recarga este bono guagua, muy popular, un bono guagua que es sin duda de los más populares en la isla. En concreto en Gran Canaria se verán afectados 150.000 personas y 50.000 en Tenerife. Los precios de los bonos quedarán, en cuanto a la capital Gran Canaria, en guaguas municipales, el bono guagua por viaje en 0,42, antes estaba en 0,84, y el bono de estudiante en 14 euros. En cuanto a la empresa insular global, guagua joven bajará 10 euros, bono oro 10 euros y residente 14 euros. En Tenerife el bono residente pasará a costar 19 euros y el bono joven 15. Y en Metro Tenerife el bono de 5 viajes costará 250 personas, 2,50 euros. Desde primeras horas de la mañana se ha producido aquí una larga cola, ahora ya se ha reducido porque abrió a las 7:30 esta oficina de guaguas municipales aquí en el Parque Santa Catalina, pero desde primeras horas de la mañana, Estíbaliz, ya había una cola bastante grande para adquirir este bono guagua. Luego volveremos a esa terminal de guaguas en Gran Canaria y el mes de julio sigue arrojando datos positivos en el sector turístico. Las pernoctaciones en apartamentos aumentaron en casi un 120% con respecto al mismo mes del año pasado, superando los 2,3 millones de pernoctaciones. Los más de 300.000 viajeros que ocuparon este tipo de alojamientos en el archipiélago tuvieron una estancia media de una semana. Hoy con el secretario de Estado de Turismo vamos a analizar los datos de turismo internacional al que en unos minutos publicará el Instituto Nacional de Estadística. Y agosto se ha despedido con un ambiente atípico, tiempo revuelto, que se ha traducido en calima, niebla, nubosidad y lluvia. La responsable, una onda del este. Esta inestabilidad no nos ha librado del calor, que se ha dejado notar especialmente en la isla de Gran Canaria. Y este 1 de septiembre los profesores comienzan a preparar el inicio del curso escolar y lo hacen con el encargo de la Consejería de Educación de que sean comedidos con los listados del material escolar, que a través de una circular les recordará además sobre la ilegalidad de pedir dinero a las familias, una demanda de las asociaciones de padres y madres ante lo que consideran un abuso que no todos se pueden permitir. Fuga de cerebros, contratos en precario y salarios muy bajos son las condiciones laborales de cientos de investigadores en nuestro país. La reciente aprobación de la Ley de la Ciencia quiere acabar con esta realidad. Hoy conoceremos hasta qué punto convence a los jóvenes investigadores. Cada día a la sala del 112, vamos a ver cómo ha transcurrido la noche, estas primeras horas de la mañana. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿alguna novedad? Buenos días. Hola, buenos días. Pues en lo que se refiere a estas primeras horas de la mañana, por el momento, el 112, el Gobierno de Canarias, no ha registrado incidentes graves en el archipiélago.
Sin embargo, anoche el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió y trasladó en estado grave al hospital al ocupante de un patinete eléctrico tras colisionar con un turismo en la Avenida del Norte en el municipio de Santa Lucía, en Gran Canaria. Además, de madrugada, Salvamento Marítimo trasladaba hasta el puerto de Arrecife, en Lanzarote, a 53 migrantes localizados en una embarcación neumática. Ya en tierra, todas estas personas fueron asistidas por el dispositivo sanitario y 2 mujeres precisaron traslado al hospital. Pues gracias, Cande. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Y anoten ya los números de la suerte de esos sorteos que se celebraron ayer miércoles. Este es el número premiado en el sorteo de la 11, el 85.396. Combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto: 1, 5, 8, 25, 28, 40. Complementario 22, reintegro 0. Y en los deportes seguimos muy pendientes del mercado de fichajes y ya hay nuevo delantero en el Club Deportivo Tenerife. Fati Febles, ¿qué tal? Buenos días. Sí, procedente del Sevilla. ¿Qué tal, Esti? Muy buenos días Canarias. Se trata de Iván Romero y llega cedido hasta final de temporada. De él y también de Paloma Puyol vamos a hablar en el tiempo de deportes, una freestyler que ha ganado los 5 últimos campeonatos del mundo y está en la Gomero. Luego la vamos a conocer. Además, este fin de semana se celebra en Gran Canaria la Supercopa de España de hockey y ahí vamos a tener un equipo canario, el Molina Sport, intentando volver a conseguir un título que ya tiene en sus vitrinas. Y por otro lado, hoy también hablaremos en el tiempo de deporte de waterpolo porque nos va a acompañar el entrenador, jugador del Club Natación Echeide. Van a estar una nueva temporada en la máxima categoría de ese deporte, en categoría masculina y también en femenina. Pues en un ratito estará Fati Febles con toda la información deportiva de esta jornada, el jueves 1 de septiembre. Estas son nuestras noticias, pero hay más que les resumimos en estas imágenes. Comenzamos. Y en este punto de la mañana vamos a acercarnos también al kiosco, vamos a ver cómo viene la prensa en este jueves 1 de septiembre, inaugurando nuevo mes. Y lo hacemos con la prensa en Canarias, con los periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El periódico Diario de Avisos hace referencia a la meteorología con esa imagen: aviso amarillo por fuertes lluvias en Tenerife, La Palma y El Hierro. La EMET alerta de la llegada al archipiélago de una onda tropical del este, una perturbación atmosférica que combina el calor con las tormentas y los chubascos. También señala Diario de Avisos que Rusia duda sobre hacer un funeral de Estado a Mikhail Gorbachev. El periódico El Día hace referencia en su portada a ese descuento en el transporte. 240.000 canarios optan a la ayuda del 50% al transporte. Entra en vigor la bonificación del Estado para guaguas y tranvía. Y una imagen que nos lleva hasta el fondo del mar, la memoria sumergida del Lorca. Varios buzos profesionales han participado en la instalación de una placa que pretende mantener viva la memoria del poeta. A 400 metros de profundidad, frente a la bahía de Santa Cruz de Tenerife, se ha colocado esa placa. Vamos con la prensa de la provincia de Las Palmas. El periódico Canarias 7 titula en su portada que Nueva Canarias retorna al registro de partidos políticos y se asegura la marca para las elecciones. Desde el 30 de agosto ya aparece en Interior como Nueva Canarias Bloque Canarista, es su nuevo nombre. Y vemos también en esa imagen las promesas para el Pino viajan en global. La compañía de transporte público mantiene su compromiso solidario con motivo de las fiestas del Pino. El periódico La Provincia también hace referencia al descuento de la bonificación en el transporte, 240.000 bonos isleños al 50% para ahorrar energía. Los cabildos estiman que las ayudas a la movilidad en las islas incrementarán los usuarios entre 15.000 y 20.000 más. Y la fotografía también hace referencia a la meteorología. Ahí vemos la onda africana embruma las islas y vemos el templo parroquial de San Juan en Arucas casi oculto entre la niebla.
Eso en cuanto a la prensa en Canarias. Vamos a fijarnos ya en cómo viene la prensa nacional. El periódico El Mundo titula que Sánchez acerca a los etarras más sanguinarios e irredentos. La lista incluye a Chapot y Parot, con 53 asesinatos y 5.300 años de cárcel. Y fotografía en relación a la muerte de Mikhail Gorbachev, el arquitecto que destruyó la URSS al intentar salvarla, y vemos en la imagen la Fundación Gorbachev ayer vacía en Moscú. El periódico El País también hace referencia a la muerte de Mikhail Gorbachev. La Rusia de Putin desdeña el legado de Gorbachev. Moscú marca distancias con el exdirigente y no aclara si habrá funeral de Estado. Ahí vemos también un retrato del fallecido Mikhail Gorbachev y unas flores que homenajeaban ayer al último líder de la Unión Soviética en su fundación en Moscú. Y el periódico ABC con esa fotografía hace también referencia a los traslados de etarras. Los etarras más sanguinarios ya están en el País Vasco sin arrepentirse. Vemos a Parot, autor de 39 asesinatos, y a Chapote en prisión por 13 asesinatos. Otro asunto que destaca el ABC, el PSOE andaluz no pedirá el indulto de Griñán para evitar el desgaste político. Y vamos ya con la viñeta, que también nos recuerda la figura de Mikhail Gorbachev. Es de Ricardo, del periódico El Mundo, y vemos a esa paloma de la paz de incógnito junto al féretro de Mikhail Gorbachev, que dice: vengo de incógnito a despedirme, viejo amigo Gorbachev, porque como me pille Putin, pues quién sabe. Bueno, y en cuanto al tiempo, lo que he hecho también referencia a las portadas de algunos periódicos, hemos tenido algunas precipitaciones durante la madrugada en las islas occidentales, y aunque se mantiene la probabilidad de chubascos de tipo tormentoso en la isla de La Palma, la inestabilidad irá a menos a lo largo de la tarde. Vamos a ver la previsión del tiempo para esta jornada. Este jueves seguirán las condiciones de inestabilidad en el archipiélago. Predominarán los cielos nubosos, especialmente en la provincia occidental, donde son probables las precipitaciones débiles. Podrán ser más intensas en zonas altas y en La Palma, sin descartar actividad tormentosa durante la primera mitad del día. En el resto se alternarán las nubes y los claros con ligera calima en altura. Seguirá el bochorno, temperaturas máximas que se moverán entre 25 y 32, puntualmente superiores en las medianías del sur de Gran Canaria, y viento alisio moderado en la costa, siendo del este-sureste en medianías y zonas altas. En el mar, situación tranquila. Las olas más grandes las veremos por las costas del norte y no llegarán al 1,5 metros de altura. Ya se lo contábamos al comienzo del programa, hoy entra en vigor la subvención del 50% al transporte terrestre. Hablamos de la guagua y el tranvía, una medida, Ana Albendín, buenos días, que supondrá un ahorro importante para los usuarios de estos medios de transporte. Así es, buenos días Estíbaliz, buenos días Canarias. Pues si te parece vamos a comenzar con ese ahorro que van a tener en esa tarjeta bono los residentes canarios. Antes esta tarjeta costaba 38 euros, pues bien, ahora la van a poder sacar por tan solo 19 euros. También las personas con discapacidad, las personas mayores de 65 años y por supuesto también los jóvenes antes adquirían este bono por 30 euros. Pues bien, con esta subvención del 50% que entra en vigor hoy y que se va a prorrogar hasta el próximo 31 de diciembre, la podrán adquirir por tan solo 15 euros. Un ahorro que va a suponer que se incremente, esa es la esperanza que tienen desde la Corporación Insular, el número de usuarios que utilicen, en este caso, el tranvía. Pues para explicarnos esto se cuenta con nosotros el director insular de movilidad, José Alberto León. Buenos días. Buenos días. ¿Hay esperanzas en que aumente el número de usuarios del tranvía con esta subvención del 50%? Sí, efectivamente, nosotros estimamos que aumentará el número de usuarios entre un 15 y un 10, entre un 10 y un 15%. Aproximadamente la mitad serán usuarios que antes hacían sus viajes a pie, pero la mitad yo creo que también la vamos a tomar de los que utilizaban el vehículo privado, lo que será un beneficio pues para la congestión. Señor León, la pregunta clave, ¿cómo pueden las personas adquirir estas tarjetas bonos ya con el descuento? Pues no tienen que hacer nada, simplemente en el momento de adquirir los nuevos bonos, pues ya les aparecerá el nuevo precio y lo podrán utilizar igual que los actuales, sin ningún tipo de problema. O sea, no tienen que hacer ninguna acto especial. Ninguna gestión adicional. Efectivamente.
Además, con este incremento que esperan que se produzca del 10-15%, también va a ser beneficioso para el tráfico, ¿no? Sí, efectivamente, lo que esperamos es eso, que se reduzca que aumente el uso del transporte público y que se reduzca el uso del vehículo privado, especialmente en el área metropolitana, que es el área más congestionada. Además, señor León, una subvención que entra en vigor hoy, que se va a mantener, como decimos, hasta el 31 de diciembre, pero que cabe la posibilidad de que se pueda prorrogar en el tiempo. Sí, nosotros desde el primer momento hemos insistido en que si lo que de verdad se pretende es fomentar el uso del transporte público, esta subvención tiene que ser permanente. Así eso hemos reclamado tanto al Gobierno del Estado como al Gobierno de Canarias para que el día 1 de enero no tengan que subir. De todas maneras, el Cabildo en cualquier caso ya se ha comprometido a que va a mantener una reducción del transporte público del 34%. Señor León, se incrementa el número de usuarios del tranvía, entiendo que también se incrementará la conectividad con el tranvía, la frecuencia del tranvía. Sí, ahora estamos ya desde hoy hasta el día 11 de septiembre, la frecuencia de paso pasa a ser de cada 6 minutos y a partir del 12 de septiembre la reduciremos a 5 minutos para hacer frente al incremento esperado de la demanda. ¿Cuál es la zona más demandada? ¿Cuál es ese trayecto que suele usar más las personas que utilizan el tranvía? Bueno, son trayectos cortos, normalmente los que utilizan tranvía, 2-3 paradas. El más demandado suele estar entre la Cruz del Señor y la Avenida Príncipe de España. Pues muchísimas gracias, señor León, por atendernos en directo. Pues ya lo saben, hoy entra en vigor la subvención del 50% para el transporte terrestre, es decir, para el tranvía y para las guaguas. No hay que hacer nada adicional, tan solo comprar esa tarjeta y ya sale el descuento. Y sobre todo una medida que va a estar vigente hasta el próximo 31 de diciembre. Bueno, veremos qué tal se comportan hoy los consumidores con este primer día adquiriendo esos bonos ya con ese descuento del 50%. Gracias, Ana. Buenos días. Buenos días. La inflación bate récords en la zona euro y redobla la presión sobre el Banco Central Europeo. El IPC escala al 9,1% en agosto, 2 décimas más que en julio, pese a la caída moderada en los precios de la energía y los alimentos frescos. Esta subida supone el mayor encarecimiento de toda la serie histórica. Los analistas creen que llevará al Banco Central Europeo a subir los tipos de interés 75 puntos básicos la próxima semana. Hasta 120 euros más al mes van a tener que pagar quienes tengan una hipoteca media de unos 150.000 euros a tipo variable y les haya tocado actualizarla durante el mes de agosto. Al año los propietarios pagarán unos 1.400 euros más como consecuencia de la subida del Euribor, un índice que cierra agosto a 1,24 puntos, un nivel más alto en la última década. Esta subida de los tipos de interés no perjudica a todos. El Gobierno de Canarias va a conseguir ahorrarse hasta 1 millón de euros al año gracias a que han desaparecido los tipos de interés negativos. Con estos, quienes tenían dinero depositado en los bancos debían pagar una comisión que ahora desaparece. Si yo recibía una subvención de 1 millón de euros o medio millón para carretera y por mantenerlo unos meses o a final de año lo que me sobraba en el banco tenía que pagar, al final estaba gastando más del dinero público que lo que tenía que gastar. Cada año hemos pagado en torno, como bien decías, a 1 millón anual por intereses. La guerra en Ucrania cumple hoy 190 días. Según el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos, Rusia estaría sufriendo una grave escasez de personal militar en Ucrania. De ahí que las tropas ucranianas estén avanzando en los territorios que habían sido ocupados por los rusos en el frente sur del país. Ucrania ha intensificado su contraofensiva en 2 puntos, en Jersón y Mykolaiv. Con respecto a la misión del Organismo Internacional para la Energía Atómica en la central nuclear de Zaporilla, han realizado simulacros en caso de lluvia radioactiva. Se trata de unas tareas de prevención antes de entrar en la planta. Y sobre la guerra de Ucrania, se habló este miércoles en la reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Han pactado suspender el acuerdo de facilitación de visados con Rusia, lo que dificultará el acceso a un permiso para viajar a los países de la Unión. Con esta medida los trámites serán más caros y los plazos de respuesta más largos. In the bordering countries is becoming challenging, and we acknowledge that these countries can take measures at national level to restrict entry into the European Union. Hablamos ahora de turismo. Se estima que la ocupación media en el mes de agosto fue de entre el 82 y el 86%, datos que superan los del año pasado, pero que quedan por debajo aún de la prepandemia.
Los hosteleros canarios ven con incertidumbre la temporada alta de invierno y no creen que recuperen los datos de la prepandemia como esperaban. La alta inflación y los efectos de la guerra pueden afectar a las reservas de las familias europeas que pueden buscar destinos más económicos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, los precios hoteleros han aumentado un 11,18% en Canarias durante el mes de julio respecto al mismo periodo del año anterior. Este cúmulo de circunstancias está ralentizando las reservas. Antes de la pandemia, las familias planeaban sus vacaciones con 2 o 3 meses de antelación, ahora solo unas semanas antes. Canarias cerró el primer semestre de este año con 38,8 millones de pernoctaciones, un 17% menos que en el mismo periodo de 2019. Con respecto al turismo extranjero, el descenso fue del 10%, siendo Gran Canaria la isla más afectada con un 16% menos. Por países nos han visitado un 53% menos de suecos, un 44% menos de noruegos o un 20% menos de alemanes. En los 2 últimos meses la ocupación también ha sido menor. En julio la media rondó el 74% y en agosto se estima que entre el 82 y el 86%. Pues estamos a la espera de conocer los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, pues referentes a esos datos de turistas internacionales que visitaron a España durante el mes de julio. Datos que vamos a intentar analizar con Fernando Valdés, que es secretario de Estado de Turismo. Señor Valdés, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? No sé si ya tienen en su poder esos datos que hacía públicos hoy el Instituto Nacional de Estadística. Así es, así los tengo. Son datos realmente positivos para el conjunto de España. El mes de julio llegaron 9 millones de visitantes internacionales a nuestro país. Esto es prácticamente lo que anticipábamos al principio de la temporada alta, la recuperación de 9 de cada 10 visitantes internacionales durante nuestro verano, nuestra temporada alta en el conjunto del país, pero es que los datos de julio en Canarias son incluso mejores. Los datos que hoy publica el INE vienen a ratificar que el mes de julio ya Canarias ha recuperado prácticamente el 100% del que fuera entonces un año récord, 2019, y prácticamente se sitúa en el 99,7% de los visitantes internacionales de ese mismo mes de julio de 2019 y la diferencia son tan solo de 2.600 visitantes internacionales. Con lo cual, yo creo que son unos datos que vienen a ratificar la solidez, la resiliencia del sector turístico en el conjunto del país, especialmente, y dado que estamos hablando del turismo en Canarias, así lo vienen a confirmar, los datos de julio vienen a confirmar el inicio de una temporada ya de recuperación después de los 2 largos años de pandemia, con lo cual, bueno, satisfacción creo que desde luego por parte del Gobierno y debería ser por parte del conjunto del sector por estos datos. Bueno, ha habido una capacidad de ahorro por parte de las familias, unas ganas tremendas de viajar después de unos duros años de restricciones. En ese sentido, se ha visto reflejado en estas buenas cifras este verano, no solo a nivel español, sino también a nivel canario, señor Valdés. Pero ¿cuánto nos podría durar? Teniendo en cuenta la situación de crisis que estamos atravesando en Europa, que es principalmente nuestro principal mercado emisor. Bueno, yo me remito a los datos, es decir, lo que efectivamente ha supuesto la inflación ha sido un incremento del gasto turístico y, de nuevo, los datos que hoy publica el Instituto Nacional de Estadística vienen a confirmar que en el caso concreto de Canarias el gasto turístico, el gasto medio del turista internacional se ha incrementado en 121 euros, provocado precisamente o en una parte fundamental por ese incremento de los gastos. Pero no estamos viendo en ese comportamiento, por ejemplo, una reducción de la estancia. Al contrario, es decir, la estancia media del turista internacional en nuestro país, en el conjunto del país, es de 7 días, tal y como era en 2019, pero incluso en Canarias es de 8, es superior a la media nacional. Con lo cual, por el momento no estamos apreciando que la inflación esté condicionando las decisiones de consumo. ¿Lo va a hacer en el futuro? Obviamente, en un momento como el actual, prima la cautela. Tenemos el conjunto de las administraciones y del sector, tenemos que ser muy cautos y estamos siendo especialmente exigentes con cómo evoluciona la demanda. Pero, por ejemplo, si atendemos
a datos, a cifras concretas que ya disponemos sobre el número o la capacidad aérea prevista durante el mes de septiembre-octubre, estamos prácticamente al 90%. Las aerolíneas ya han programado el 90% de los asientos que programaron en 2019 en los próximos 2 meses, o en este mes de septiembre y en el mes de octubre, y las reservas ya confirmadas a día de hoy, durante el mes de septiembre y octubre, están próximas al 80%. Y he escuchado la entrada a esta entrevista y efectivamente estamos viendo que como consecuencia de la pandemia una de las tendencias últimas está siendo también la reserva de última hora, con lo cual esperamos que los meses de septiembre y octubre vengan a confirmar esa extensión de los buenos datos del verano. Bueno, ¿y qué ha pasado este verano también con la mano de obra, señor Valdés? Porque usted incluso se ha referido en alguna entrevista que España necesita cubrir casi 1 millón de puestos de trabajo. Sí, bueno, el sector turístico es un sector pujante, es la gran industria de nuestro país, lo es especialmente en comunidades autónomas como la Canaria. Si bien es cierto que en julio ya superábamos prácticamente en 84.000 personas la afiliación al sector turístico que en 2019, y hay que recordar que como consecuencia de la reforma laboral muchos de esos contratos se están convirtiendo en contratos de calidad, en contratos fijos. Es un sector que sigue demandando y que va a seguir demandando en el futuro nuevos puestos de trabajo. Este es un reto, yo creo que es el gran reto que afrontamos administración y sector privado. Es un reto que obliga a captar talento, a retener talento, a mejorar las competencias de las personas que desarrollan su trabajo en el sector turístico, a mejorar las condiciones, obviamente, de esas personas que trabajan para mejorar la conciliación, para mejorar la participación del sector turístico, sobre todo en la captación de los jóvenes. Y en eso estamos. Desde luego, el Gobierno, gracias a los fondos europeos, nos hemos empeñado. Este es un reto que forma parte presupuestariamente de una manera muy notable en los fondos que vamos a destinar, de los Next Generation, y queremos que el sector turístico en el futuro siga siendo uno de los principales motores de generación de empleo. Ya que habla de futuro, precisamente es nuestro principal motor económico en el archipiélago. Se habla de diversificarlo, un turismo que se enfrenta a nuevos retos, como es la sostenibilidad, la digitalización. Y en ese sentido estamos ante un turista mucho más exigente y más concienciado con el medio ambiente. Sin duda, sin duda. Yo creo que la sostenibilidad ya no es solo un compromiso de los destinos o de los alojamientos, de los hoteles. Se ha convertido en un elemento de competitividad. Estamos viendo cómo el turista está dispuesto a dar valor a esa apuesta que hace el destino y la oferta turística por la sostenibilidad, a comprometerse con reducir su impacto, el impacto del turista en el destino. Y yo creo que es un elemento que va a jugar un papel crucial. Lo estamos viendo, como los hoteles cada vez están adaptando sus instalaciones, cómo la oferta turística, la auxiliar, la movilidad se está adaptando cada vez más a ese elemento de sostenibilidad, que, como digo, ni siquiera ya es un compromiso, sino que es un elemento de competitividad. Vamos a ver cómo aquellos destinos y aquellas empresas que mejor y más rápido se adapten a principios de eficiencia energética, a principios de reducción de la huella de carbono, seguro tendrán una ventaja competitiva en la captación del turista cada vez más concienciado y más exigente con ese tipo de formato. Y yo creo que en eso las Islas Canarias, la verdad es que tienen mucho terreno ganado. Lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo. El propio contexto favorece la adaptación de la oferta turística a elementos de sostenibilidad. Hay que incorporar, qué duda cabe, y más ahora como consecuencia de la guerra, la eficiencia energética al conjunto de la oferta turística. Y también desde el Gobierno de España estamos colaborando con el Gobierno autonómico y con los distintos cabildos para poner en marcha políticas que favorezcan esa transición hacia un consumo de la energía
mucho más sostenible y en el conjunto de Canarias, pues obviamente apostar por estos elementos es ya una prioridad y ha de serlo en el futuro. Pues Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo, ha sido un placer que nos haya acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Un saludo. Muchas gracias. Y es el turismo principalmente el que ha contribuido a que el comercio mantenga el ritmo de ventas, una tónica que el sector espera mantener de cara al otoño pese a la incertidumbre económica. Canarias ha sido la segunda comunidad que más ha crecido en ventas en comercios y esto es debido a la ocupación turística. Se confía en que los datos sigan siendo favorables en otoño y evitar que el consumidor se contenga a la hora de realizar compras. Los datos del mes de julio hablan de un 7% de crecimiento de las ventas. Es la segunda comunidad que más ha crecido las ventas a nivel nacional. Si se mantienen las previsiones en cuanto al turismo, creemos que el efecto en Canarias va a ser menor en caída de ventas que en el resto del Estado. El objetivo es que la incertidumbre generada por el incremento de la materia prima y el transporte no merme las ventas en los pequeños comercios. Se consume, ha habido turismo y todavía no se ha notado esa gran caída. Así que a lo mejor con los incrementos de las materias primas sí ha notado una dificultad para llegar a los pagos y demás, pero caída en las ventas en principio no lo ha habido. El turismo será una vez más el encargado de mantener el sector comercial en Canarias y evitar que los pequeños y medianos comercios no experimenten una caída en sus ventas. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, emplaza a la SOE a que vuelva a negociar. La ministra rebaja el tono hacia el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, e invita a sindicatos y empresarios a sentarse a la mesa para seguir hablando de la subida salarial. Hago un emplazamiento con todo el cariño a la patronal española para que vuelva a la mesa a negociar las subidas salariales en nuestro país. Hago un llamamiento a los agentes sociales en nuestro país a que vuelvan a la mesa del ANC. El precio de la electricidad baja este jueves un 6% con respecto a ayer para situarse en los 456 euros el megavatio hora, un ligero respiro tras un mes de agosto que nos deja la factura de la luz más cara de la historia. Según Facua, el Gobierno plantea una rebaja del 21 al 5% al IVA del gas, un anuncio que acaba de hacer público el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en la cadena SER. Dejamos atrás un mes de agosto. El agosto más caro de la historia con la segunda factura eléctrica más cara de toda la historia. E iniciamos un mes de septiembre con un breve respiro de la tarifa eléctrica, 456 euros el megavatio hora. Aún así es el quinto precio más alto de la historia y el tercero más elevado desde que entró en vigor el tope al gas el pasado 15 de junio. No tenemos duda de que el tope al gas ha tenido un efecto beneficioso. Ha frenado una subida aún mayor. Si nos comparamos con el resto de Europa, un mensaje victorioso que no convence a la Asociación de Consumidores. Y no pueden trasladarnos el mensaje de que, bueno, aquí al menos sube menos que allí, porque mal de muchos consuelo de tontos. Consenso y propuestas es lo que buscará la ministra Teresa Rivera en la reunión prevista para este jueves con los portavoces de los grupos parlamentarios. Rivera culmina esta semana una extensa ronda de contactos que la ha llevado a sentarse junto a los consejeros delegados de Enagás, Naturgy e Iberdrola, entre otros. Busca recabar propuestas de los principales agentes sectoriales que le permitan pulir y diseñar su plan de contingencia de seguridad energética. Medidas es también lo que ha anunciado el primer ministro belga para hacer frente al alza de los precios de la energía en su país. Consultaremos con el sector privado y analizaremos con ellos cómo se puede reducir el consumo en tiendas y negocios. De momento, la calefacción en los edificios públicos se limitará a 19 grados y la iluminación de oficinas y monumentos se apagarán a las 7 de la tarde. Lo acabamos de escuchar, agosto cierra como el mes más caro, con la electricidad más cara, y eso con una excepción ibérica y con el anuncio de una intervención de emergencia del mercado eléctrico por parte de la Comisión Europea. Vamos a intentar comprender esta situación con Carlos Medina, es decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental. Señor Medina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, para empezar, recordemos que el coste de la luz no empezó con la guerra y ya lo venían padeciendo los consumidores meses antes. Sí, en efecto. Es decir, la guerra yo creo que se está poniendo como, digamos, como excusa, ¿no?
evidentemente influye en los precios actuales de la energía, pero no es la causa principal. Digamos que el mercado energético europeo fue creado, diseñado con un propósito, un noble propósito, que era hacer un mercado que se pareciese en la medida de lo posible a un mercado perfecto, donde pudiesen casarse bien la oferta con la demanda, donde se favoreciesen las tecnologías más eficientes y donde se obtuviesen precios justos y económicos, ¿no? Pero la realidad es que las condiciones actuales del mercado, las de funcionamiento real, pues distan mucho de ese ideal y, a mi juicio, hay muchas causas, porque este es un tema muy complejo, pero en términos generales, para mí la principal causa son las denominadas políticas energéticas, porque el problema es que cuando se hace política con la energía, pues si no se hace bien pasan estas cosas. Entonces los países que han tenido, en cierto modo, unas políticas diseñadas de forma más inteligente, pues están sufriendo menos, y los países que no lo han hecho tan bien desde ese punto de vista, pues estamos sufriendo más, como es el caso de España, pues podemos poner algunos ejemplos concretos, ¿no? ¿Y quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal? ¿Y por qué España? Bueno, vamos a ver, en el caso de España, esto no es un tema de actual gobierno, esto es una cuestión esto no es un tema de colores políticos, es un tema de cúmulo de actuaciones, digamos, mal pensadas, ¿no? Esto empezó en el caso en España en la era de Felipe González, cuando desmantelaron completamente el programa nuclear. Eso nos dejó ciertamente una situación de debilidad. Ese es el primer problema que tenemos, y ahora veremos la mezcla y qué es lo que pasa cuando se mezclan todos estos problemas. Después, una fe ciega en las energías renovables. Las energías renovables son muy importantes, tienen un desarrollo imparable y son necesarias, pero tienen una serie de problemas que son problemas técnicos. El primer problema es su intermitencia, no son socios fiables, porque la energía se genera cuando hay sol o cuando hay viento, y cuando no hay no se genera. El segundo problema es el almacenamiento. El almacenamiento, entendiéndose el almacenamiento a gran escala, es decir, un almacenamiento que permita, en los casos donde hay excedentes de viento y sol, pues acumular esa energía y luego verterla en el sistema. Esos sistemas de almacenamiento masivo no existen en la práctica. El tercer problema es que estas energías consumen una cantidad ingente de territorio y entonces chocan de frente con todo lo que es la normativa urbanística y ambiental, que a día de hoy, tanto en España como en Canarias en concreto, está diseñada de espaldas a las renovables, es absolutamente impermeable. De hecho, el mayor riesgo promotor para los promotores de renovables es el riesgo urbanístico y ambiental, porque no saben muy bien a lo que se enfrentan, y esas tramitaciones y esa burocracia administrativa pues generan una cantidad enorme de tiempo y de problemas. Y por el otro lado tenemos las tecnologías convencionales, que son las que nos ha llevado hasta aquí, pero que están penalizadas y su precio es artificialmente alto. Entonces, el problema es que cuando mezclas esas tres cuestiones, para atender la demanda pasa lo siguiente: primero tienes que meter las nucleares, porque son instalaciones que generan mucha potencia y mucha energía, pero son muy rígidas porque tienen poca capacidad de regulación. Luego entran las renovables y tienen el problema de las fluctuaciones, y luego, para terminar de cubrir la demanda, necesitas unas tecnologías que sean de arranque rápido y una buena capacidad de regulación. Esas son las energías convencionales. ¿Qué pasa? Que están penalizadas, son enormemente caras, y cada vez que tienen que entrar para asistir al sistema, pues nos sale un ojo de la cara. Entonces, ese es el problema. Entonces, los países que han apostado más por la energía nuclear, como el caso de Francia, que tienen una base más amplia, pues tienen menos necesidad de tirar del tema del gas. Además, el gas es un recurso escaso que se usa muchas veces como arma política, y por tanto es muy sensible a este tipo de cuestiones. Entonces, desde el momento en que sube un poco el precio del gas, pues el precio se disparata, porque hay que entender una cosa: eso es una cuestión técnica que sé un poco ahora el tiempo que tenemos, pero el que fija el precio final de la energía es el último en entrar. El último en entrar son las tecnologías convencionales, pues ahí tenemos estos precios disparatados. Este es el resumen, a grosso modo, del tema, ¿no? Y cuando la Comisión Europea habla de una intervención de emergencia en el mercado energético, parece que es algo urgente, que parece que va a suceder ya de cara al próximo invierno, pero esto necesita sus tiempos. Sí, evidentemente, es que el concepto de emergencia es relativo, y teniendo en cuenta que estamos hablando de la Unión Europea, que básicamente es un enorme aparato burocrático, pues usted me dirá qué se entiende por emergencia. Estas cuestiones son muy difíciles de resolver porque son muy complejas, hay muchos intereses en juego, hay muchos países con modelos diferentes que tienen intereses diferentes, y poner a toda esta gente de acuerdo va a ser realmente complicado. Es decir, esto no se va a resolver en el próximo invierno, es decir, esta situación de precios elevados va a perdurar en el tiempo, y luego puede que se relaje si cambian las circunstancias, pero esto es un tema que de alguna manera lo que viene a poner de manifiesto, a aflorar, son las debilidades del sistema. Es decir, en un momento determinado, si el sistema tiene estas debilidades, una coyuntura desfavorable como esta, es cuando realmente se ven cuáles son sus verdaderos problemas, digamos, estructurales. Entonces, la Unión Europea tiene margen de maniobra, evidentemente, pero
pero el problema son los tiempos, ¿no? Y muchas veces esos tiempos burocráticos no casan con las necesidades reales de los ciudadanos que están pagando por la luz pues un precio desorbitado. Bueno, y como ingeniero sabrá con detalle lo que costará, lo que implica la construcción de un gasoducto, ¿no? Sí, evidentemente. Este tipo de ideas, bueno, están bien. Lo que pasa es que cuando el presidente del Gobierno de España dice que esto estará para el próximo invierno, pues se estará refiriendo al invierno dentro de 15 años. Es decir, un gasoducto es una instalación que cuesta miles de millones de euros o de dólares, que requiere unas tramitaciones ambientales complejas, y en este caso estamos hablando de un proyecto que es transnacional, es decir, un proyecto que tiene que ir de España supuestamente a Alemania, pasando por Francia, pues tendrá que ponerse de acuerdo. Entonces esto no es tirar una manguera de Argelia a Alemania pasando por España, esto es una instalación que requiere sus tiempos y sus negociaciones. Entonces es un tema que sí, si se construirá, pues muy bien, está bien porque garantiza hasta cierto punto la seguridad de los suministros. Siempre hay que tener todos los huevos en distintas cestas, no podemos tener una dependencia de un recurso concreto. España es un país energéticamente pobre, no tiene recursos económicos, todo económicos energéticos, dependemos fuertemente del exterior, y el caso de Alemania, pues ahí lo tenemos, ¿no? Es decir, una economía que ha puesto todo su futuro en manos de un país que históricamente ha sido hostil como Rusia, y cuando ha saltado este conflicto pues hemos visto estos problemas. Entonces lo del gasoducto está bien, pero no es un tema para mañana, es un tema para tema de años, ¿no? Pues Carlos Medina, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, gracias por habernos atendido en Buenos Días Canarias. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Un apunte político, Nueva Canarias concurrirá a las elecciones 2023 bajo la denominación Nueva Canarias Bloque Canarista. La organización perdió la condición de formación política tras no haber presentado su documentación en el registro de partidos políticos desde 2017, y el Ministerio del Interior lo dio por extinguido tras una sentencia judicial. Ahora vuelve a estar inscrito con un nuevo nombre, pero con los mismos estatutos, la misma estructura organizativa y los mismos colores de su logo. Aseguran que peleará por recuperar su antiguo nombre. Vamos a interponer una reclamación en el registro de partidos políticos porque el fundamento de esa sentencia para extinguirnos del registro es que Nueva Canarias no tenía actividad en los últimos 5 años, y es evidente que Nueva Canarias pues no solo hemos tenido actividad, sino una actividad muy intensa. El gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado a 13 presos a las cárceles vascas. En este momento, 179 etarras están cumpliendo condena en España. La lista incluye a Chapote, que asesinó a Miguel Ángel Blanco, y a Henry Parot, son dos de los más sanguinarios. Vemos este tuit de Pachi López, portavoz del Partido Socialista en el Congreso, donde expone que Aznar ha sido el presidente que más presos de ETA ha acercado a las cárceles vascas. El Partido Popular, por su parte, ha denunciado estos traslados. Beneficios penitenciarios que se conceden sin arrepentimiento y sin colaboración con la justicia. Estamos viendo el precio que Sánchez está dispuesto a pagar a Bildu a cambio de su apoyo en los presupuestos, en leyes como la de la memoria democrática o en convalidaciones de reales decretos como el último, el Real Decreto Energético. Hoy, 1 de septiembre, entra en vigor la nueva ley que restringe el uso de armas en espacios públicos de Nueva York. Se ha comenzado a colocar letreros en la zona comercial y turística. Está prohibido portar armas en parques, escuelas, juzgados, transporte público y bares. Times Square será una zona libre de armas. Habrá más cambios. Se requerirán renovaciones de permisos cada 3 años en lugar de 5, y se va a aumentar la edad para comprar un arma semiautomática a los 21 años. 150.000 personas se van a beneficiar en Gran Canaria de la bonificación del 50% en los bonos de guaguas públicas, insulares y municipales. Uno de los bonos más populares y utilizados al año es el conocido como el bono guagua de guaguas municipales de la capital Gran Canaria, y en una de sus oficinas está Luis Muro. Bueno, ¿cómo marcha la mañana, Luis, en este primer día? Pues Estíbaliz, buenos días Canarias. La verdad es que ha pasado bastante público, bastantes usuarios y usuarias por estas oficinas en el Parque Santa Catalina de la capital Gran Canaria para, entre otros, recargar esta tarjeta, la popular Bono Guagua, una tarjeta de hasta ahora 10 viajes, que ahora aclararemos cómo queda el precio con quien nos acompaña,
que es Miguel Ángel Rodríguez, que es director general de Guaguas Municipales. Miguel Ángel, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en principio, ¿cuántos usuarios y usuarias de guaguas se van a ver afectados o beneficiados de este descuento del 50%? Pues en principio van a ser más del 90%. Nosotros tenemos entre 120 y 130 mil viajeros diarios, pues aproximadamente 110, 115, porque el 8,5%, que son los que usan el pago directo, es importante que lo sepan. La gente que usa pago directo va a tener que seguir pagando el mismo precio, 1,40. El resto de bonos, que son la mayoría de las personas que usan guaguas municipales, pues sí van a tener la posibilidad de verse beneficiados por este descuento. Miguel Ángel, si no te importa, aclara el tema del bono guagua, porque hemos visto alguna persona que en principio decía, me van a cobrar lo mismo, me van a cobrar los 8,50 euros que cuesta normal. Acláralo, por favor. Sí, el precio del bono, al adquirirlo, lo que estás adquiriendo es un derecho para viajar a un determinado precio. Antes, hasta este momento era 0,85 y ahora será 0,42. El precio seguirá siendo el mismo, 8,50, pero en vez de tener 10 viajes, tienen 20. Esa es la diferencia, que la gente no se sorprenda cuando le cobren lo mismo, porque en realidad está comprando por el mismo precio el doble de viajes. El resto también de viajes que se ven, el bono joven, el bono también de residente. Residente, el bono, la tarjeta de oro residente, el bono solidario, el bono familia numerosa, bueno, el bono jubilado ya gratis, por lo cual pues ese no tiene mayor problema. Todos los bonos que tenemos, tanto propios como los que propios, quiero decir, exclusivos de guaguas municipales, como los compartidos a nivel de la isla, que están financiados por la Autoridad Única del Transporte, por el Cabildo, se van a ver beneficiados por este descuento del 50%. Miguel Ángel, ¿qué previsión se hace, si se hace, hay alguna previsión sobre el posible aumento de usuarios y usuarias de este transporte con el recorte del precio? Pues aquí tenemos una incertidumbre importante. Nosotros estimamos, por ahí se está diciendo que puede haber entre un incremento de un 5 y un 15%, nos vamos a esperar a ver cuál es. Nosotros estimamos que quizá probablemente a primera hora o en la hora punta no haya ese incremento, sí esperamos que haya incremento a lo largo del día en el desarrollo de lo que son las horas que denominamos valle. Pero bueno, lo desconocemos, esa era nuestra preocupación también, porque nosotros no tenemos una capacidad para incrementar la oferta de una manera, esto es importante, de un día para otro, porque esto significa más guaguas, más conductores, estamos en ello, porque esperamos que esto consolide el número de viajeros a futuro. Y ya hemos pedido guagua, vamos a hacer contratación de más conductores, pero no es una cosa que se pueda hacer de un día para otro. Claro, porque estábamos hablando antes que esto supone también, si se aumenta, un aumento de la infraestructura, tanto de guaguas municipales también como de la empresa insular global. Claro, efectivamente, y eso, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, para comprar una guagua, entre que nosotros que tenemos que sacar un concurso, luego se fabrica, esto no está en las estanterías, como dice el otro, esto lo tienes que hacer un pedido y tardan como mínimo 9 meses en fabricártelo, una guagua en concreto. La contratación de un conductor pues es mucho más rápido, obviamente. Entonces, no podemos hacer ampliaciones de capacidad pues de una manera inmediata, pero bueno, ya estamos en ello, porque esperamos que esto pues se consolide y de alguna manera pues esto nos incremente el número de viajeros a futuro. Miguel Ángel Rodríguez, director general de Guaguas Municipales, muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes, a disposición. Estíbaliz, sigue incrementándose el número de personas que se acercan a estas oficinas de guaguas municipales en el Parque Santa Catalina para adquirir los nuevos bonos o los bonos con los nuevos precios, con las nuevas rebajas, como este que enseñábamos antes, que el precio sigue siendo el mismo, 8,50, pero en vez de 10 viajes podrás utilizarlo en 20 viajes. Bueno, la verdad que según las estimaciones que hemos visto hoy en la prensa, Luis, se espera que con esta iniciativa durante los próximos meses se ganen entre 15.000 y 20.000 nuevos usuarios en el transporte público. A ver si lo conseguimos, Luis. A ver, porque el transporte público también ahorra en emisiones de CO2 a la atmósfera. Pues gracias, Luis, buenos días. Gracias a ti, Estíbaliz, buenos días. Pues nos fijamos precisamente en la atmósfera, porque el tiempo es protagonista estos días en las islas. La onda del este africana se está dejando notar con muchos contrastes, lluvia, viento, sensación de bochorno, y cuesta diferenciar la niebla de la calima en algunas islas. Este jueves se mantienen las condiciones de inestabilidad en el archipiélago, cielo cubierto especialmente en la provincia occidental, donde es probable que vuelva a llover.
Y esta otra imagen es de la tarde de este miércoles en Barcelona, tormenta con granizo, lluvia intensa y fuertes ráfagas de viento, aunque fue por la mañana cuando se registraron la mayor parte de las incidencias, desprendimientos de ramas o caída de árboles, daños en fachadas y tejados, inundaciones o filtraciones. Según el Servicio Meteorológico de Cataluña, la tormenta llegó a tener 20 kilómetros de altura y se vio granizo de hasta 10 centímetros de diámetro. Y les hablamos ahora de la situación de la selva amazónica. Está sufriendo los peores incendios desde el año 2010. Según las autoridades brasileñas, han registrado vía satélite más de 31.000 incendios solo en el mes de agosto. Grupos ecologistas culpan al gobierno de retroceder en las políticas de protección medioambiental, abriendo camino a las empresas de madera y a los ganaderos. Además, aseguran que en los primeros 7 meses de 2022 se taló un área de 7 veces superior al tamaño de la ciudad de Nueva York. Un tercio de Pakistán está bajo el agua, con más de 1.130 muertos. Los monzones han desbordado numerosos ríos y destruido ciudades y pueblos a su paso. Más de 33 millones de personas, 1 de cada 7 pakistaníes, se han visto afectados. El Fondo Monetario Internacional ha anunciado la reactivación de un programa de apoyo financiero, 1.100 millones de dólares. De esta manera nos vamos a la publicidad, a la vuelta toda la información deportiva junto a Fati Febles. Enseguida estamos de regreso aquí en Buenos Días Canarias. Ya estamos aquí de nuevo en Buenos Días Canarias, 8:38 de la mañana. Vamos ya con los deportes. Iván Romero es el nuevo atacante del Club Deportivo Tenerife. Fati Febles, ¿qué tal? Buenos días. Sí, la octava incorporación blanquiazul en este mercado de verano no va a ser la última, vamos a estar pendientes en estas próximas horas. Muy buenos días Canarias. Llega cedido ese jugador por el Sevilla para esta próxima temporada. El jugador ya está en la isla y tiene claro su objetivo. A sus 21 años participó en 11 encuentros con el primer equipo hispalense, incluido el debut en la Champions. Además, Romero firmó 17 goles en 49 partidos con el filial y se había convertido en una de las prioridades para reforzar la delantera del Tenerife. Por él, debuta este sábado. Estoy disponible porque hasta ayer he estado entrenando, o sea que estoy de forma física muy bien. Estoy muy ilusionado, ¿no? Con ganas de empezar ya a entrenar, de conocer a todos los compañeros. Es verdad que había muchas posibilidades, pero me he decantado por el Tenerife. La verdad es que es un club súper importante y muy fuerte. Esta noche se cierra el mercado y todavía el Tenerife trabaja en incorporaciones. De ella dependerá que se produzcan más movimientos en la salida. Ya se ha concretado la cesión de Jorge Padilla al Racing de Ferrol de la Primera Federación. Con Etienne González también se busca una cesión, igual que con Jeremy Socorro. Y en la Unión Deportiva Las Palmas el protagonismo fue para Fabio González. Ha jugado pocos minutos en las 3 primeras jornadas, pero dentro del vestuario es una pieza importante. De hecho, sus compañeros le eligieron como capitán. Mucha responsabilidad. Tengo claro que capitán no sé el fin de semana, que sé día a día. Defendiendo bien vamos a tener nuestras ocasiones porque arriba tenemos de los mejores ataques de la categoría. Entonces nos hemos centrado en ello y yo creo que se está viendo reflejado. Por mí cerraría el mercado de fichajes ya. Yo creo que tenemos el mejor equipo posible, tenemos doblando posiciones en todas las líneas del campo y compitiendo al máximo y yo creo que tenemos un equipo para aspirar a todo. Y se confirma el alcance de la lesión de Álvaro Jiménez, producida el lunes frente a la Andorra. Están viendo el momento. El futbolista sufre una microrotura fibrilar en el bíceps femoral derecho. Estará de baja cerca de un mes tras ser uno de los destacados en las primeras jornadas de Liga, titular indiscutible y autor de uno de los goles en la Rosaleda. Y hablando de goles, no estuvo nada mal el del delantero gran canario Jefté Betancor con el Cluj en la Liga Rumana. Goleada por 4-0 al Voluntari, Jefté que sigue despuntando en ese histórico club.
Y ya se ha sorteado la primera eliminatoria de la Copa de la Reina con 32 clubes, 5 de ellos canarios, pero todavía sin los de primera. Salvo los 2 recién ascendidos, estos son los rivales para los equipos del archipiélago. Son el Club Deportivo Tenerife, el Unión Viera, el Tenerife Santa Cruz y además la suerte ha deparado que se enfrenten los conjuntos gran canarios del Femarguín y el Juan Grande. La eliminatoria se disputa entre el 13 y el 15 de septiembre a partido único. Tan malabarista que Paloma Puyol ha sido 5 veces campeona mundial de footbag, es decir, con un balón relleno de arena u otros materiales. Ha impartido un taller en San Sebastián de la Gomera para compartir su experiencia, talento y una historia de superación. Véanla. Paloma comenzó a jugar al fútbol en México cuando tan solo tenía 9 años, pero en su ficha aparecía como Javi Puyol. La idea había sido de sus padres. Porque cuando llegué a jugar el partido oficial del equipo del colegio, me dijeron que no podía jugar por ser una chica. En el año 96 más o menos, pues eso no estaba contemplado. O sea, cuando llegaba a las manos del árbitro la ficha de una chica, decía, pero esto, menos mal que hoy en día esto ya no es así. Superadas muchas barreras, a su llegada a España siguió jugando al fútbol y explorando otras disciplinas. Yo ya jugaba al fútbol. Y nada, y con el tiempo descubrí que había torneos y cosas así, y ya con 19 años me puse a jugar mi primer mundial de fútbol. Hoy es pentacampeona mundial de fútbol y bicampeona de España de fútbol freestyle. Seguir pasándomelo bien, seguir disfrutando, seguir haciendo trucos. Trucos que han aprendido hoy muchos niños y niñas de San Sebastián de la Gomera, una experiencia imposible de olvidar. Esta mañana comienza el Eurobásquet para España ante Bulgaria con un jugador del Canarias, Jaime Fernández, y en el conjunto aurinegro ayer se presentaban a 2 de sus fichajes, a Elkin Cook, que debuta en la Liga Andesa, y el experimentado Iván Cruz. Ambos elogiaron el nivel de la plantilla. Son grandísimos jugadores y yo, pues bueno, he venido a intentar ayudar al equipo lo máximo posible y a luchar por mi puesto, claro. A team that went that far and won a championship in the BCL and that's in a tough ACB conference, it's pretty hard to turn this opportunity down. And my first few days here has been amazing. El Gran Canaria continúa su puesta a punto en la pretemporada con sesión en el gimnasio antes de viajar a Valencia. Allí disputará los 2 primeros amistosos ante UCAM Murcia y Valencia Basket. Serán a puerta cerrada y no podrá contar todavía con sus 6 jugadores internacionales. Nunca pensó que se iba a retirar con 43 años. Álvaro Oliver se despidió este año como el jugador con más minutos en la historia del ACB. Pieza clave en la mejor época del Granca, el ex base catalán regresa a la isla donde se quedó su familia y donde vivió su mejor etapa deportiva. Cuando me preguntan mucho qué fue lo mejor para mí, más que andar a la Supercopa fue cuando llegamos al aeropuerto, ¿no? Porque estaba el trayecto del aeropuerto, de la ciudad al aeropuerto al autocar son 2 minutos andando y estuvimos casi 1 hora, ¿no? Regresamos al lugar en el que Álvaro Oliver vistió por primera vez la camiseta del Club Baloncesto Gran Canaria. Pues estabas en el banquillo y hacías así, tocabas al público, ¿no? Una pista muy caliente. Acaba de retirarse. Tras 20 años compitiendo en la ACB, regresa a Gran Canaria, donde su familia continuó viviendo tras su paso por el club claretiano. Yo pensé en jugar hasta los 40, que me gustaba, y lo máximo, pero nunca hasta los 43. Por lo que me quedo yo es que la he disfrutado mucho, con sus mejores momentos, sus peores y sus malos momentos que hay. Cuarto mayor asistente en la historia de la Liga Andesa, es el segundo jugador más longevo de la competición, pero el primero con más minutos sobre el parqué. Coincidió que la mejor época del club yo estaba aquí jugando, también fue personalmente y deportivamente mi mejor época, ¿no? En ningún otro club había conseguido tantos éxitos, ¿no? Finales de Copa del Rey, final de Eurocup, final de Supercopa, ganamos la Supercopa, Euroliga. El Granca es su casa y el deseo ahora de Álvaro Oliver es seguir ligado a su pasión, el baloncesto.
Vamos con más baloncesto. El nuevo proyecto del Clarinos Tenerife echó a andar ayer. A pesar de haber descendido deportivamente, recuerden que volverá a competir en la Liga Femenina Endesa tras la renuncia del Campus Promete. Y va a volver a hacerlo y estar dirigido por Claudio García, con 8 jugadores nuevas y con 4 renovadas. Una de ellas, su capitana Esther Montenegro. Sé que vamos a dar todo de nosotras para poder estar arriba, para dar buena imagen y sobre todo pasarlo bien, divertirnos de un deporte que nos apasiona. Y nada, a disfrutar. Y ahora toca piscina y waterpolo. El Tenerife Echeide femenino va a debutar esta temporada en la máxima categoría nacional. Ya han comenzado con los primeros entrenamientos. La verdad es que a muchas de las chicas, yo como jugadora del año pasado ya las conocía y sé cómo son. A las nuevas, algunas también, y la verdad es que se han integrado súper bien, o sea, el rollo que hay, el ambiente que hay es muy bueno. Llevamos 2 años muy buenos con ascenso, creando grupo, mucha cantera, y este año es la ilusión de estar jugando entre las mejores. Y seguimos hablando de waterpolo y de ese Club Natación Echeide, y para ello ya nos acompaña el entrenador y jugador de su equipo masculino. Me voy a saludarlo, Adelante. Albert Español. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, aprovechando, hemos visto los primeros entrenamientos del equipo femenino, una de las grandes novedades de este curso del Echeide, porque están en la máxima categoría. Nunca antes un equipo canario lo había conseguido, ¿verdad, Albert? Eso es, consiguieron el ascenso, además lo consiguieron de una manera espectacular en un partido histórico en Canoe, en Madrid, contra un equipo que no había perdido ningún partido en toda la temporada, y nosotros pues fuimos allí a su casa y conseguimos ganarles, y así el ascenso, que significa pues lo que decía nuestra nueva entrenadora Itziar Pavón, estar entre las mejores de España, ¿no? Y además para nosotros es muy importante pues por toda la apuesta que hemos hecho por el deporte femenino, en este caso el waterpolo, y también porque nos convierte en el primer equipo de toda la historia de las Islas Canarias en tener tanto a sus chicos como a sus chicas en la máxima categoría estatal. Así que muy contentos y muy orgullosos de haberlo conseguido. Mucho crecimiento en muy poco tiempo. Ahora toca pretemporada de ambos conjuntos. Nos centramos, si te parece, en el masculino, que es donde tú estás, donde también los diriges. Es el tiempo de cansarse, ¿no? Al ver, como se suele decir, todo lo que se trabaja ahora será en beneficio, ¿no? Para el resto de la temporada. Eso es, estamos de pretemporada. La pretemporada no suele gustar demasiado pues porque es muy dura, como bien dices, ¿no? Tienes que entrenar muchísimas horas para luego estar en forma durante el año, pero lo afrontamos con mucha ilusión. Somos un equipo con 4 incorporaciones nuevas, todos muy jóvenes, y pues yo creo que la característica nuestra de este año será esa, la juventud y las ganas. Sabes que cada año nos lo van poniendo más difícil porque lo van haciendo mejor, y también los medios, los aficionados van pidiendo más. Al ver dónde está el techo, ¿cuál es el objetivo del Echeide de esta temporada? Nuestro objetivo, sí, nosotros con los pies en el suelo, ¿no? Mantenernos en División de Honor, que es la máxima categoría estatal, tanto en los chicos como nuestras chicas. Este es nuestro objetivo. Es verdad que el año pasado lo superamos con creces, incluso nos clasificamos para la Copa del Rey, pero fue algo pues fuera de lo normal, ¿no? Nosotros pensamos en la permanencia y en hacerlo lo mejor posible. Ojalá este año pudiéramos llegar a los objetivos que logramos el año pasado. Además tienen un nuevo aliciente, que es que van a competir en Europa, otra de las cosas que también son pioneros. Sí, es la primera vez para el Echeide pues estar en Europa, y con muchísima ilusión también. Ya lo logró hace unos 20 años el histórico Martianes de Puerto de la Cruz, y ahora pues nosotros cogemos el relevo y por primera vez estaremos compitiendo en Europa, representando a Tenerife y a todas las Islas Canarias, así que muy contentos y también muy orgullosos de ello. Para ello vas a tener que tener una plantilla amplia, me lo decías ahora, con varias incorporaciones. ¿Estás satisfecho con los jugadores que tienes? Sí, muy contento. Tenemos a un chico holandés y 3 españoles, y todos ellos son internacionales con categorías inferiores de sus respectivas selecciones, ¿no? Incluso nuestra última incorporación, que es Amat Pérez, un portero, todavía no ha llegado porque tiene que disputar el Mundial Sub-20 con la selección española. Muy jovencito también, como me decía. Todos jovencitos. Tenemos a Diego Malnero, que es nuestro portero, con 30 años, yo que ya voy para 37, y luego ya de 25 para abajo todos. En lo personal, al ver otro año más compartiendo esa doble función, ¿no? De entrenador y jugador, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Va a haber alguna novedad respecto a los otros años, o lo que funciona no se toca? De momento seguimos igual, seguiré haciendo de entrenador-jugador.
cada vez menos de jugador, ¿no? Pues porque los años se van pesando, pero seguiremos así. Ha funcionado bastante bien y la verdad es que la idea es continuar así. Y Albert Español, ¿qué le queda por cumplir en el waterpolo? Porque son muchos años de carrera. Veíamos ahora a Albert Oliver en baloncesto. ¿Puede ser algo similar en tu deporte? ¿Qué te queda por cumplir, Albert? No sé si puede que sea el jugador más viejo o veterano de la liga este año. No estoy seguro, pero es probable que sí lo sea. Sigo con muchas ganas y con mucha ilusión, y estar aquí en Tenerife, pues siempre lo digo, estoy muy a gusto, muy contento y me da pues energía nueva para seguir. Muy bien, pues Albert Español, sabes que te seguiremos dando la lata durante la temporada. Muchas gracias por acompañarnos y toda la suerte, ya lo sabes. Muchas gracias a ustedes por tenernos aquí. Muy bien, y seguimos hablando ahora de hockey. El pabellón García San Román de Las Palmas de Gran Canaria acoge este fin de semana la Supercopa de España de hockey en línea. Será con 4 equipos, incluido el Molina Sport, actual campeón de Liga y Copa. También quiere este primer título de la temporada. Hay que darlo todo y hay que aspirar a levantar la copa. Y está claro que va a ser complicado, el resto de los equipos se han reforzado. Y bueno, estos son torneillos del caos. Vamos a jugar la Supercopa, después tenemos la Liga con los playoffs, Copa del Rey y Copa de Europa. Vamos a ver si hacemos pleno. Y en el hierro se presentó la edición número 16 del Rally Subida. Una prueba valedera para el Campeonato de Canarias de Montaña y que se celebrará este sábado 3 de septiembre. Habrá más de una treintena de inscritos entre las modalidades de turismo y barquetas. James Brown no compite en el Mundial de Vela que tendrá lugar estos días en Canadá, pero sí 2 canarios, María Cantero, que es cuarta de momento, y Andrés Barrio. Hablamos del Mundial de 49er, 49er FX y NACRA 17. Con este ritmo y en el mar dejamos hoy el tiempo de los deportes, y mañana con mucho más. Qué bueno terminar con este ritmo, ¿eh? Gracias, Fátima. Hasta mañana. Después de 2 meses de vacaciones, hoy regresan al trabajo los profesores, una vuelta marcada por muchos cambios, como por ejemplo la entrada en vigor de la nueva ley de educación para los cursos impares. Pero Ana Albendín, ¿qué más cosas sabemos sobre el inicio del curso escolar? Buenos días de nuevo. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Pues sabemos que los alumnos más pequeños, los de 3 años, comenzarán el curso escolar el próximo jueves 8 de septiembre. Que el resto de los alumnos de infantil, primaria y secundaria lo harán el 9 de septiembre y los alumnos ya de bachiller lo harán el lunes 12 de septiembre. Pero los que se han incorporado hoy 1 de septiembre son los profesores de los diferentes centros educativos de las islas. Nosotros nos encontramos con uno de ellos y nosotros queremos saber que Raquel Sánchez es profesora de infantil. ¿Cómo está haciendo esa vuelta al trabajo? Bueno, pues realmente nosotros estamos aterrizando ahora, acabamos de llegar, son reencuentros con los compañeros, cómo hemos pasado las vacaciones, cómo ha sido el descanso, y a partir de hoy lo que nos toca es empezar a organizar todo el colegio para esa llegada de los niños la próxima semana. ¿Cómo están las clases? ¿Ya están preparadas? ¿Se está en ello preparando? ¿Hay cambios con respecto al año anterior? Las clases ahora mismo están que no se puede entrar porque las dejamos preparadas cuando nos vamos para poder pintar, arreglar, y cuando llegamos ahora el 1 de septiembre pues toca empezar a colocar, organizar y preparar la clase para poder empezar el día 8 con los más chiquititos y el día 9 con el resto. Cuando ves entrar a esos niños de 3 años, su primer día en el colegio, ¿qué es lo que pasa por tu mente, Rosa? Pues empezamos con ilusión y con ganas. Hemos pasado 2 años muy duros con la pandemia. Este año es diferente, empezamos sin mascarilla, el año pasado empezamos con mascarilla. Entonces estamos ilusionados y la misma ilusión que traen ellos, porque a pesar de que llevan 2 meses y medio en casa, ellos también tienen ganas de ver a los compañeros, de la rutina del colegio, de las actividades, y lo hacemos con muchas ganas.
Pues Rosa, muchísimas gracias por atendernos, pero los más pequeñitos, Estíbaliz, te voy a contar que entran en infantil 3 años, pero entran también empezando a aprender inglés. Con nosotros se encuentra Peter, que es el profesor de inglés. ¿Cómo es enseñar un idioma a niños tan chiquititos? Pues muy divertido y muy lleno de satisfacción uno. Claro, los niños pequeños son una tabla en blanca, o sea que tú puedes meter ahí lo que tú quieres. Y muy divertido, lo que hacemos en infantil sobre todo es jugar. Y mientras están felices los niños, pues ya van entrando algo de inglés. Súper importante en cuanto antes empiezan los niños inglés, y si es con nativo, mucho mejor, claro. Y muy bien. Los niños se lo pasan muy bien con el inglés, ya que lo tienen por todos los lados, en la tele y turismo, y muy divertido. Cuando llegan y los ves entrar en clase y les dices que tú eres el profesor de inglés, ¿cuál es esa cara que se refleja? Bueno, para muchos de ellos es la primera vez que ven un extranjero y tal, entonces te miran con un poco de tal, y cuando el acento, aunque yo les hablo en inglés todo el rato, y dicen, ¡ay! Qué tonto es Peter, que no sabe hablar español y tal. Y súper divertido, se ríen mucho con ellos y dan mucho cariño. Pues Peter, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ya lo ves, Estíbaliz, aquí en este centro educativo en Santa Cruz de Tenerife ya se está preparando las clases, ya el centro está comenzando a arrancar, los profesores ya están totalmente incorporados, ahora empezarán a planear ese curso escolar que, como recordemos, empezará con los más pequeñitos, con los niños de 3 años, el próximo jueves 8 de septiembre. Bueno, qué poco queda ya se incorpora todo el profesorado a las aulas, a trabajar, y bueno, ya los nervios tienen que estar a flor de piel por parte de los más pequeños, Ana. La verdad que sí, yo creo que ya muchos están pensando que les quedan poquitos días de vacaciones que van a tener que aprovechar al máximo, porque ya te digo, los más pequeñitos el jueves, el resto de infantil, primaria y secundaria el viernes, y los más grandes, los de bachiller, a partir del lunes 12. Ya no queda nada, Estíbaliz. Gracias, Ana, buenos días. Bueno, y en este punto de la mañana vamos a hacer ya análisis de la actualidad en nuestra tertulia de prensa. Saludamos a Begoña Vera. Begoña, ¿qué tal? Buenos días. Antonio Salazar, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias a los dos por estar aquí. Y bueno, vamos a hablar de turismo, porque el mes de julio España, bueno, pues recibía cerca de 9,1 millones de turistas internacionales, lo que viene a ratificar la recuperación del sector turístico en nuestro país. Aquí en Canarias los datos también son positivos, tal y como adelantó esta mañana el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés. El mes de julio ya Canarias ha recuperado prácticamente el 100% del que fuera entonces un año récord, 2019, y prácticamente se sitúa en el 99,7% de los visitantes internacionales de ese mismo mes de julio de 2019, y la diferencia son tan solo de 2.600 visitantes internacionales. No podemos hacer tampoco balance de todo el verano completo, nos falta también el mes de agosto que acaba de terminar. También las cifras de ocupación hablan que el mes de agosto podría rondar entre el 82 y el 86% de ocupación, pero claro, la cuestión está en lo que está por venir después del verano. Begoña, Antonio. Sí, bueno, habría que mirar otros casos porque, por ejemplo, el tema de las pernoctaciones parece también que han tenido alguna ligera bajada, la gente ha pasado más vacaciones, pero menos, con menor duración en los destinos turísticos y demás. Yo creo que son, en todo caso, cuestiones que nos vienen bien porque necesitábamos que eso más o menos se recuperase. El gran asunto, efectivamente, como bien señala, es el futuro, entre otras cosas porque entre los cambios de hábito hay uno que ha venido y no parece que tenga pinta de irse rápido, ¿no? Que es esto de ir teniendo cancelaciones gratuitas si deseas alterar tus planes originales, ¿no? Que está muy bien como usuario, pero para hacer planificación es un poco complicado, ¿no? Y en ese sentido los hoteleros están esperanzados porque tienen un volumen elevado de contrataciones, hablo de los hoteleros en Canarias, pero por otro lado tienen el inconveniente de no saber si al final esas
reservas se llevan a efecto, ¿no? Entonces son incertidumbres que tendremos que convivir con ellas, me temo, durante algunos meses. Begoña. Después hay datos paralelos que estaba leyendo en la prensa canaria hoy que me sorprendían, porque, por ejemplo, ha habido un aumento en las contrataciones de apartamentos para las vacaciones y no tanto hoteles. Sí, hablan de un incremento de un 120%. Claro. Sí, pero cuidado, ahí hay un matiz importante. Lo que estaba hablando el secretario de Estado de turistas internacionales. El nacional no está incluido y ese sí es posible que tenga un uso. También alquila apartamento y vivienda vacacional el turista extranjero, no nacional. Ha habido un aumento precisamente por eso. Además, ahí entrarían todos los que son los nómadas digitales, gente que viene a pasar todo lo que pasó con el COVID y que se ha quedado, ¿no? Hay ciudades como, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria, que se ha convertido en una de las cities de turismo, de ocio para los jóvenes más importantes. Y estos se suelen quedar en viviendas vacacionales. Pero al lado, esto es buena noticia, un aumento, pero hay dos cosas que hay que plantearse. Una, también tenemos la noticia hoy del aumento de los alquileres en Canarias, pero de una forma bestial. O sea, un canario promedio no puede alquilar. No existe. Mucho de lo que existe se ha dedicado a vivienda vacacional, o sea que ya tenemos un problema también de población. O sea que vamos a tener que empezar a hablar de futuro, pero vamos a tener que empezar a hablar de futuro para regular todo esto. Y también la otra cuestión, aumenta el turismo, las contrataciones no son las mismas, se está aumentando las contrataciones para dar los mismos servicios en el turismo. Los salarios están yendo de acorde o seguimos con las horas, y hemos visto este verano en las redes las críticas de los trabajadores y trabajadoras del sector turístico, que se han visto con aumento de horario de trabajo, pero no aumento de salario. O sea que tenemos, ya que vamos a hablar de turismo, deberíamos hablar, si esta es nuestra industria, de sentarnos y hablar y sentar las bases de lo que podrá ser, porque ya hablamos de que ya hay un 80% contratado para la temporada, lo acaba de decir el secretario de Estado. Sí, Yo doy los datos, como él decía, son datos. Pues los datos, dice el señor, que ya está el 80% y un 20% de las contrataciones de última hora, que es el nuevo modelo de vacaciones que está viendo, ¿no? La gente se espera a último momento por las cosas que pueda pasar, COVID, inflación, guerras y demás. Entonces, yo creo que es un buen momento, tanto para las patronales como para la clase política, como para los sectores sociales y los sindicatos, de sentarnos y establecer cuáles son los criterios para manejar esto, porque está muy bien que vengan turistas, pero los canarios vamos a tener que dormir en las plataneras, porque no hay cama para tanta gente. O sea que hay muchas cosas que empezar a valorar si volvemos a los números que teníamos en el 2019. Claro, y quizás ese mayor consumo de apartamentos, Antonio, viene dado también por el aumento de los precios, quizás en los hoteles, que al final a lo mejor hasta el turista extranjero prefiere un apartamento que una habitación de hotel. También los apartamentos tienden, no son tan bloques como muchos hoteles, sobre todo los más tradicionales. La gente después del COVID ha preferido los espacios más abiertos, con mayor espacio. Es decir, hay un montón de factores, ¿no? Cuando se hablan de las previsiones, y efectivamente son los datos, pero uno mira quiénes son, por ejemplo, para Canarias los mercados emisores, y tenemos al Reino Unido como primero, Alemania como segundo. El Reino Unido, las previsiones de ayer sobre inflación para el próximo año pasan por un 22%, es decir, que van a ir a una recesión. Y es nuestro mercado emisor también. Claro, entonces, hay que mirar eso para poder ver si tiene alguna virtualidad el dato del 80% de reservas que se vayan a confirmar, ¿no? Entonces, yo sería muy prudente en este caso porque han cambiado las reglas de juego también. No ya solo la situación económica, sino esto que ya no se trabaja con el largo plazo en la medida que se hacía hasta hace algún tiempo, ¿no? Y luego, pues, esto de los debates está muy bien, pero yo lo que pediría es que los experimentos con gaseosa, ¿no? Porque tenemos un problema de a veces un excesivo entusiasmo a la hora de intentar regular y no estamos seguros que seamos inteligentes a la hora de hacerlo. Y luego añadiría una cosa, mucho cuidado con el pensamiento mágico, porque esto a todos nos parecería mucho mejor que en vez de venir 16 millones gastando 1.000 euros, vengan 8 gastando 2.000 euros, pero eso no es un tránsito que se pueda hacer ni de la noche a la mañana, ni que esté al alcance de un destino a lo mejor como Canarias, ¿no? Bueno, y como telón de fondo, la crisis energética que puede influir en todo esto, ¿no? Entonces, el precio de la luz, ya lo hemos venido contando durante estos días, se dispara en agosto a pesar de la excepción ibérica. Los pronósticos para septiembre no son mejores. Carlos Medina, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, nos explicaba esta mañana la principal causa. El gas es un recurso escaso que se usa muchas veces como arma política
y por tanto es muy sensible a este tipo de cuestiones. Entonces, desde el momento en que sube un poco el precio del gas, pues el precio se disparata. Esto no se va a resolver en el próximo invierno, es decir, esta situación de precios elevados va a perdurar en el tiempo y luego puede que se relaje si cambian las circunstancias. El caso es que tenemos la mirada puesta en el próximo invierno con muchísimos planes, pero que no van a llegar, porque esto necesita un trámite y ayudar y ser solidarios con determinados países de cara al próximo invierno va a ser complicado, ¿no? Bueno, ya están las reservas en la Unión Europea al 80%, que era el objetivo, y eso por lo menos sí se ha avanzado. En algunos países como España incluso están algo por encima. Francia las tiene pues mucho mejor. Es decir, se está intentando paliar una situación que se antoja complicada. Es verdad que, por ejemplo, en este pasado verano hemos tenido casi el peor escenario posible, pues hemos tenido una serie de olas de calor que hace que se incrementen los consumos energéticos. Ahora habría que rezar para no tener un invierno excesivamente frío, pero me temo que eso no va a pasar, ¿no? Entonces, claro, depende de un montón de variables y efectivamente, y en eso yo estoy muy de acuerdo, no se puede acometer un problema de esta naturaleza improvisando soluciones de última hora porque no llegan. Begoña. Es que ayer fue un día bastante terrible, ¿no? Ayer Rusia cierra el suministro a Alemania por obras, cierra el suministro el mismo día a Francia por falta de pago, que ahí todavía no sabemos qué ha pasado, y a la vez vemos a nuestro superpresidente, al becario de la OTAN, haciendo las propuestas ayer con el ministro francés del gasoducto, el nuevo gasoducto que se construiría a través de los Pirineos para abastecer a Francia y a Alemania, sobre todo del gas de Argelia, que somos los primeros, entra por España. Curioso porque además se ha generado una polémica y una bronca por el gran ministro, y esto es una ironía, espero que lo entiendan, de Exteriores de España, que no sé de dónde ha sacado este señor, que ha generado más problemas diplomáticos donde no los había con Argelia. Entonces, estoy ahí no entendiendo muy bien qué está pasando, no sé por qué se están haciendo estos juegos. Lo que sí es importante es lo que decía Antonio, que se ha conseguido el 80% de las reservas para afrontar, pero también tenemos lo que acaba de decir Macron, o sea, hay que tener cuidado, no solo es el gas, es la inflación, la falta de producción que está llegando de algunos lugares, lo que está pasando en Asia, que no es baladí, lo de Taiwán es complejísimo porque es el mayor productor de chips del mundo. Entonces estamos viviendo un marco ahora mismo que, como decía el presidente francés, cuidado, agárrense los machos, ¿no? Lo dijo en francés, en cerebro es mucho más bonito, pero lo entendemos, agárrense los machos que vienen curvas, ¿no? Entonces yo estoy o deberíamos estar preocupados y preocupadas por lo que viene y cómo se van a estar solucionando todas estas cuestiones que no son nada halagüeñas ahora mismo. Bueno, esta misma mañana, en una entrevista en la cadena SER, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría la posibilidad de rebajar el IVA del gas del 21 al 5%, una medida que entraría en vigor en octubre. Y ya le anuncio que el Gobierno de España va a plantear una rebaja del 21 al 5% del IVA del gas. Esto lo vamos a hacer en consonancia con la política económica que estamos desplegando desde el inicio de la crisis energética, y es rebajas fiscales selectivas en beneficio de la clase media trabajadora, al tiempo también que hacemos un reparto equitativo de los costes de la guerra. Bueno, como ven, el tema energético va a marcar también los inicios de este nuevo curso político. El ministro de Presidencia y Memoria Democrática, Félix Bolaños, cree que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tuvo sudores fríos al saber que tendrá que debatir el próximo martes en el Senado con el presidente del Gobierno. Populares, sin embargo, han valorado que Pedro Sánchez al final vaya a hablar, aunque sea solo un poco en el Senado, sobre ahorro energético. Ayer fue un muy mal día en la sede del Partido Popular. Qué sudores fríos tuvo Feijóo cuando supo que el martes tiene que debatir con el presidente del Gobierno en el Senado. El martes en el Senado se confrontan las medidas y propuestas del Gobierno español que marcan el paso en Europa para ahorrar energía, para reducir la factura de la luz, también para ser solidarios con países europeos frente a la nada más absoluta, que es el proyecto del Partido Popular. Es verdad que el domingo dijo que vendría a hablar, el lunes dijo que no vendría a hablar y ayer dice que viene a hablar solo un poco. Pues aunque sea solo un poco, vamos a hablar en el Senado. Le puedo asegurar que tengo mucho interés en decirle al presidente Sánchez lo que opino y cuáles son las propuestas del Partido Popular en materia energética, y nos gustaría que nos explicase él por qué estamos en esta situación.
Una de las propuestas que llevaba Feijóo, que llevaría a ese debate, sería esa rebaja del gas, del IVA del gas, del 21 al 5%, que es lo que ha anunciado hoy Pedro Sánchez en entrevista en la cadena SER. Yo lo primero que les pediría a nuestra clase política es menos testosterona. Parece que están hablando de un combate. ¿Sabes? Estos cuando salen, que se ponen enfrentados ahí. Miren, estamos hablando de cuestiones importantes en las que la gente se la está jugando. Me parece estupendo que haya rebajas en el gas, como en otras cuestiones que deberían estar, como las que íbamos pidiendo con los productos de higiene femenina y un montón de cosas que nunca van a pasar. Pero el problema está en que, como dijo el presidente Iberdrola, que nos trata como tontos, es que por muchas rebajas que se hagan en la factura, si no se hace una política real de lo que cobran las empresas productoras o que nos suministran energía en este país, luego van y lo suben en otros costes y nos vemos otra vez con la misma cuantía y viendo la factura y haciendo un máster de Harvard para entender lo que nos han puesto en la factura. Entonces, yo pediría que primero se estableciese cuáles son las reglas del juego, que la gente hubiese transparencia, que la gente entendiese qué es lo que nos están cobrando y por qué nos están cobrando, cuando se vaya a aplicar una rebaja del 21 al 5%. Porque después, si ellos lo van a subir en otras cosas, como lo están haciendo, como somos tontos, pues, o tontos y tontas, pues yo pediría que se hiciese primero el trabajo de explicar bien para dónde va a ir, cómo va a ir y que sea efectiva. Que no veamos luego que, pues, en gastos de gestión, en no sé qué, y dice, pero vamos a ver, nunca nos llegan estas rebajas fiscales al usuario, a la usuaria en este país. No lo entiendo. Yo le pediría tanto a uno como a otro que se dejen de ocurrencias, porque efectivamente lo que hay que ir es a un cambio marco en el modelo energético español, que lo que no entiende Begoña son básicamente los costes regulados, ¿no? Porque es que aquí en el recibo vamos pagando todo, entre otros los costes de producir en Canarias, que tienen una equivalencia, no el año pasado, pero sí los anteriores, en el entorno de 1.000 millones, y eso se paga solidariamente en el recibo de todos los españoles, también en el nuestro, ¿no? Pero ese es uno. Los costes de transición a la competencia, la moratoria nuclear, las subvenciones al carbón, todo eso está en el recibo de la luz. Entonces, los gastos de emisión. Todo eso está en el recibo de la luz. Y hay cosas que se inventan cuando hay modificaciones, Antonio, porque ya lo hemos visto que ha habido variantes en las facturas. A mí aquí hay dos asuntos básicos. El tema energético es el esencial del mundo en el que vivimos, ese es fundamental, y sin ella, como bien ha dicho Macron, espero que se equivoque, que se acabó la época de la abundancia, porque lo que hay es un problema con la energía, ¿no? Y desde hace 2 siglos para acá la energía es el capítulo esencial de nuestro progreso y desarrollo. Y segundo, otra evidencia, en España es el sector más intervenido con mucha diferencia, y nunca ha sido casual que ese oligopolio y el gobierno tengan canales de comunicación directos. Se sale de un lado para ir al Consejo de Administración del otro. No es un accidente. Bueno, ya que hablamos de rebaja, hoy 1 de septiembre entra en vigor el descuento del 50% al transporte público terrestre. Aquí en Canarias, guaguas municipales, interurbanas y tranvía en Tenerife pues asisten a esta bonificación, que en principio se va a mantener hasta el próximo 31 de diciembre. Así ha acogido la medida los usuarios, los primeros que lo han hecho en acogerse a esta rebaja esta misma mañana. Fantástico, con todo lo que ha subido y eso nos viene bien. Estos tiempos que uno está pasando, que la cosa está complicada, la verdad que esto viene bien. Quieras o no quieras, ayuda a la gente, a las familias a la hora de lo que es desahogarse un poco. Estos 2 últimos meses he notado bastante el tema de que estás trabajando pero que llegas asfixiado a final de mes. Bueno, nuestros compañeros han dicho que han notado interés por parte de los usuarios, del público, en ir a comprar esos bonos al 50%, pero claro, una medida que solo va a durar hasta el 31 de diciembre de este año. Pero vámonos a la casilla anterior, porque aquí no me gusta utilizar este lenguaje nacionalista, pero lo voy a utilizar. La metrópolis dice que para España el acceso y la subvención para los trenes es del 100%. Canarias, la colonia, y voy a decir esto porque por la actitud que ha habido, ¿no? Que no tenemos trenes, solo tranvías en Santa Cruz de la Laguna, 50%. Dice el presidente del gobierno de Canarias que, bueno, que han intentado ahí negociar, pero que no hay un agravio comparativo. Sí lo hay. Sí lo hay y ya está bien. Cuando hay que ir a fajarse, uno se faja por las cosas. Y cuando hay que reclamar y cuando hay que exigir, se exige por la igualdad.
Si somos todos, este país, somos todos iguales, yo quiero el 100% para Canarias en el transporte público, como el resto del país, en los que son los trenes de cercanía, en todas las ciudades y en las capitales de este país. O somos todos iguales o no somos todos iguales. Empezamos por ahí. Entonces, me parece un agravio comparativo lo que está pasando con el resto del país. Luego, claro que es importante que haya una subvención y que sea cada vez más barato. Primero, porque el transporte público tiene un claro perfil con sesgo de género y sesgo de clase. La mayoría de los usuarios del transporte público son mujeres. Los datos, además, vas en las guaguas y te van apareciendo los datos de las personas usuarias del transporte. Por lo tanto, estamos hablando de economía reproductiva que viene de cuidados, que tiene que beneficiarse, pero tenemos los estudiantes, las personas que van a trabajar al sector turístico, o sea, tenemos muchas cosas que analizar y por eso es importante que el transporte esté subvencionado, porque para muchas personas el transporte público es muy importante y además, aparte de la otra cuestión de dejar el coche y de las mejoras ecológicas que esto puede suponer. Pero yo les pediría que cuando haya que pelearlas, peleémoslas por arriba, no por abajo, el 100%. Antonio. Begoña dice que el transporte tiene que estar subvencionado, querrá decir más subvencionado, porque... No, yo hablo de los datos. Sí, Dicen, para todo el país es el 100%, pero para Canarias el 50%. Ay, qué curioso. Sí, pero también a nosotros nos pagan el 75% de avión y barco. A nosotros no nos pagan, lo pagamos en otras cosas, Antonio. No, en ese caso no. El saldo... Lo paga la Unión Europea, no lo paga el gobierno nacional. La subvención nos viene solo. Al transporte aéreo, la subvención es europea. ¿De dónde sacan el dinero, Antonio? ¿De dónde hacen las modificaciones? ¿De dónde vienen las ayudas? Esa en concreto, obviamente creo que no, en cualquiera de los casos. Yo digo que lo que se está planteando son más subvenciones a un territorio altísimamente subvencionado, que yo creo que es algo que no... Bueno, pero yo solo he estado hablando de la comparativa nacional, Antonio. No te solo estoy hablando. Dice, si tú lo dejas a 100% en el resto del país, me parece obvio, una obviedad. A lo mejor soy una ingenua. No, pero en el otro caso también. Es que lo que no se puede decir es que hay un agravio comparativo. Nosotros estamos acostumbrados, es que nosotros no pagamos los costes de producción de nada. Y aquí bueno, lo que Antonio, queremos... si tú tienes para pagarlo, me parece estupendo, pero hay mucha gente ahora mismo que no tiene dinero para pagar nada. Pero yo estoy intentando analizar un asunto, porque me ha preguntado, no te estaba respondiendo a ti. Vale, perdona. Es que estaba intentando decir que en este caso concreto, lo de las subvenciones, es que nosotros tenemos un problema, que es que solo sabemos solicitar subvenciones. Aquí tenemos un gravísimo conflicto, diría incluso estructural, como comunidad autónoma. Es que todo es tocar la puerta para que nos den más dinero. Y a mí, oye, hay cosas que me pueden parecer más justificadas o no. En este caso concreto, hay quien considera que incluso con la subvención al 50% seguimos saliendo beneficiados, y yo no voy a entrar en ese asunto, porque muchas veces también es verdad que son asuntos estrictamente políticos, en clave nacionalista o en clave no nacionalista. Como yo procuro analizar exclusivamente datos, pues no me interesa tanto esa polémica partidaria, ¿no? Antonio, perdona, política. No, yo he hablado de datos. No, el dato es un hecho real. El 100% subvencionado. De verdad que no te estaba intentando responder. No, pero es que como dices eso, yo te digo que yo estoy hablando de datos exactamente igual que tú. Sí, no estoy hablando de política partidaria. Yo no meto características nacionalistas o no nacionalistas en el asunto. He dicho lenguaje, no características. Sí, bueno, vale, pero yo no hablo de eso. Digo solo que en el conjunto Canarias tiene un grave problema porque solo hablan, y en la península empieza a haber un cierto hartazgo también de ciertas peticiones, que vamos, no seré yo quien defienda a ningún gobierno, ¿no? Pero es que siempre vamos con la misma matraquilla, que si somos distintos, que si somos tal, y al final, en algún momento, alguien deberá plantearse de dónde sale el dinero. Bueno, está interesante el debate, pero tenemos que dejarlo aquí porque vamos a atender al teléfono. Confapa Canarias denunciaba hace unas semanas el copago en los centros educativos por el exceso de material que se pide a las familias. Tras una reunión con la Consejería de Educación, está encargado informes a la Inspección Educativa. Vamos a hablar con Sergio de la Fe, que es presidente de AMPAS Gran Canaria y vicepresidente de Confapa Canarias. Sergio de la Fe, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Satisfechos con ese encuentro que ha mantenido con la Consejería de Educación, teniendo en cuenta esa queja que ya anunciaron aquí en Buenos Días Canarias, que tiene que ver con ese exceso de quizás de dinero para muchas familias que no se pueden permitir al inicio del curso escolar? Bueno, satisfechos por haber sido atendidos, por supuesto, y evidentemente además atendidos como lo hemos sido, no solo por parte de la propia consejera, sino que también estaba presente la directora general de Infraestructura y Centros, así como el inspector jefe, que son básicamente los concernidos, ¿no?, a los que nosotros nos dirigíamos con estas reivindicaciones. Pero estaremos completamente satisfechos cuando la
la circular se emita a los centros especificando que estos copagos pues no deben seguirse repitiendo. Bueno, estamos en tertulia de prensa, Sergio, y no sé, Begoña, tú querías hacer una pregunta, ¿no? Sí, hola, muy buenos días. Buenos días. Mira, una pregunta de algo que estaba leyendo esta mañana en la prensa. Decían que había ciertos institutos IES los de secundaria, de educación obligatoria, o sea, menores de 16 años, en los que se está haciendo o se pide pago por la matrícula. Claro, esto es un concepto que hemos tratado en profundidad en la reunión que tuvimos y que efectivamente, por poner un símil muy fácil de entender, cuando nosotros decimos que el acceso a una infraestructura pública es gratuito, que te pidan pagar por la entrada, ponen en entredicho ese concepto. Entonces creo que ha sido perfectamente entendido y se va a revisar exactamente qué es lo que se está queriendo llamar matrícula. En algunos institutos se llama además tasa, lo cual ya de por sí ya supone una ilegalidad manifiesta, pero lo cierto es que con el título de matrícula se están metiendo una serie de conceptos que son los que hemos venido también a denunciar en esta campaña. Perdón, ¿pero para qué? Porque eso es lo que no entiendo. ¿Cómo lo justifican? ¿Para qué piden ese dinero? Efectivamente, pues eso es lo que se va a tratar de aclarar. Hemos conseguido un acuerdo con la consejera de que se va a pedir que se aclare en función de qué se está pidiendo de este dinero y por supuesto que solo sea por conceptos que estén amparados por la legalidad vigente. Lo que hemos venido nosotros a denunciar es que en estas tasas de matrícula se incluyen conceptos tales como para sacar fotocopias para los exámenes o para poder comprar material para el aula. Y nosotros entendemos que esto, sabemos, la ley especifica claramente que en primer lugar vulnera la garantía de gratuidad de la educación obligatoria pública y por supuesto se añaden conceptos que ya deberían estar financiados con los fondos que reciben estos centros. Antonio. Sí, buenos días, don Sergio, porque escuchando y además la pregunta también de Begoña sobre el particular, ¿cuál es la naturaleza del problema? Porque da la sensación que puede tratarse de dos cuestiones a bote pronto, ¿no? Y usted nos dirá si son esas o se le ocurre alguna otra. Una, que esté en los centros infrafinanciados, y esta es una posibilidad y por tanto se buscan recursos alternativos, o dos, que sea siempre un lío de gestión burocrática sacar dinero para determinadas partidas, que se me ocurre que pueda esto también ser algún tipo de inconveniente. ¿Ustedes por qué creen que se ha llegado a ese punto? Bueno, sin lugar a dudas, para nosotros la conclusión final, después de este exhaustivo estudio y gracias a las denuncias de las familias a través de las AMPA, lo que hemos podido constatar es que, evidentemente, nosotros no entendemos que se pidan estos conceptos por mala fe, ni mucho menos, sino se piden porque no se cuenta con esos fondos ni con esos materiales, ¿no? En definitiva, nosotros sí hemos concluido, para Confapa Canarias, la conclusión es clara, los centros públicos están infrafinanciados y por eso se ven obligados a pedir a las familias que paguen por conceptos que deberían estar cubiertos por los fondos que reciben. Y estamos hablando pues de fotocopias, de folio, de papel higiénico, de jabones. Bueno, pues evidentemente yo creo que era difícil escaquearse, digamos, de la explicación o de sorprenderse por estas solicitudes. Sí, le decía que este asunto del papel higiénico resulta muy llamativo porque efectivamente da la sensación o que están en una situación misérrima los centros escolares, ¿no? O directamente, que era la otra alternativa que se me ocurría, es que sea tan complicado abrir un parte para comprar material. Depende, porque si por ejemplo es educación primaria o educación infantil, son los ayuntamientos, los municipios, los que tendrían que hacer frente a este costo. Y en secundaria es la consejería. Entonces, algo está pasando que ¿por qué no se está llegando, o los centros no están solicitándolo, o por qué no está llegando lo que se ha solicitado? O sea, que ahí es donde tendría que estar, pues enterarnos qué está pasando, porque algo está sucediendo, ¿no? Bueno. Aquí hay una serie de conceptos entremezclados y es que evidentemente, por un lado, no hemos elegido al azar el título no es normal, no es legal, porque llevamos muchísimos años normalizando esta cuestión, con lo cual también esto se ha, digamos, ya burocratizado, el pedir a la familia directamente, bien porque los fondos no son suficientes, bien porque llegan tarde, o bien porque directamente es más farragoso pedirse a la administración. No lo sabemos, pero desde luego lo que no es normal y en algún momento había que decir basta. Muy bien. Pues Sergio de la Fe, gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues parece ser que las familias al final acaban normalizando este pago, pero bueno, las asociaciones de padres y madres han llamado la atención en este curso especialmente, se han reunido con la Consejería de Educación y veremos qué pasa y si se cumple precisamente esa inspección educativa o también si llegan esa circular por parte de la Consejería de Educación a los centros. No tenemos tiempo para más. Begoña, Antonio, gracias. Había un montón de temas. Buenos días, gracias. Gracias. Una pausa para la publicidad y a la vuelta volveremos aquí en Buenos Días Canarias en nuestro tramo final. No se vayan. Ya estamos de vuelta aquí en Buenos Días Canarias, 9:30 de esta mañana, 1 de septiembre. El drago de Gran Canaria se encuentra en peligro de extinción, por lo que en el vivero capitalino de Tafira, dependiente del Cabildo, se cuidan más de 200 de estos jóvenes dragos gran canarios hasta que el Gobierno de Canarias ultime ese plan de recuperación de esta planta endémica y emblemática de la isla. Luis Muro, buenos días. Buenos días de nuevo, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Sí, nos encontramos en el vivero forestal de Tafira, que es dependiente de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Y hemos venido hasta aquí porque aquí es donde están plantados estas pequeñas plantas, cuyo nombre científico es Dracaena tamaranae. A lo mejor no le suena poco este nombre a la gente, pero si digo que es el drago de Gran Canaria, ya la cosa cambia. Es una planta emblemática. Lo que pasa es que aquí no estamos acostumbrados a ver esta imagen del drago pequeñito, casi recién nacido. Estamos con Águedo Marrero, que es biólogo, investigador, responsable del Departamento de Sistemática Vegetal del Jardín Canario y uno de los hombres que descubrieron a final de la década de los 90 del siglo pasado este drago de Gran Canaria. Águedo, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿por qué se cultiva este drago pequeñito que estamos viendo aquí? Más de 230 creo que es la cifra exacta. ¿Por qué se cultiva este drago aquí? Desde que hicimos un inventario del número de plantas que había en la naturaleza y nos dimos cuenta que estábamos con una especie de las que catalogamos como en peligro de extinción crítico, inmediatamente el trabajo a realizar era procurar recolectar pues todas las semillas posibles de las que pudiéramos recolectar en el campo y a partir de ahí programas de recuperación de la especie que empiezan por la siembra, el cultivo como en plantas pequeñas como lo acabamos de ver y desde ahí pues ya empezar a sacar oportunamente cuando en la situación del drago sea el mejor momento, empezar a repoblar en el campo. Este drago pequeñito que estamos viendo aquí, que nos está mostrando nuestro compañero Víctor Nazar, ¿necesita de algún cuidado especial? El cuidado especial que necesita es que, a pesar de ser una planta muy adaptada a territorios secos, a territorios áridos, sin embargo es tremendamente débil frente a la humedad. No tolera la humedad encharcada en los troncos y aún menos que pueda estar, aunque solo sea por pocos días, aunque sea ligeramente inundado. Eso no lo soporta. Una vez que eso sucede, en 2 o 3 días drago muerto. Con lo cual son las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de todos los procesos que llevan desde los viveros hasta su reintroducción en los parajes que se entiendan que son los mejores y los más apropiados. ¿Qué parajes son esos? ¿Qué parajes son los más apropiados para replantar estos pequeñitos dragos ahora? En principio, obviamente es el área de distribución que en Gran Canaria ocupa toda la vertiente, la zona de medianías altas, entre 400 y 900 metros como promedio, de la zona sur-oeste de Gran Canaria, desde Amurga hasta el barranco de la Aldea. Esas son las zonas. Y una vez allí, pues buscar sitios donde puedan tener algo de suelo que les permita pues sobrevivir, ya por su propia cuenta, porque obviamente estas plantas una vez que salen al campo tienen que ser autosuficientes. Esta es una planta emblemática de Gran Canaria. Obviamente sí, y de hecho costó bastante a nivel social que fuera aceptada. Pensaban que era una simple variedad del otro drago, cuando estábamos hablando de una planta totalmente distinta. La sorpresa es que ya casi entrando en el siglo XXI, todavía pudiéramos encontrar especies nuevas en nuestras islas, después de todos los investigadores que han pasado por ellas, una especie nueva de drago. Águedo Marrero, descubridor de esta nueva especie de drago al final de la década de los 90 del siglo pasado y hombre pues muy conocedor del drago de Gran Canaria. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Pues Estíbaliz, este drago pequeñito crecerá y se convertirá y vestirá después los rincones que nos comentaba Águedo Marrero, aquellos rincones en los que podrá crecer a gusto en la isla de Gran Canaria, su isla. Y lo precioso que queda en nuestro paisaje. Gracias, Luis. Gracias a ti, Estíbaliz. Buenos días. Bueno, vamos con otros asuntos, porque la contratación indefinida es una de las principales novedades de la Ley de Ciencia, independientemente de la duración del proyecto científico, pero su contenido es mucho más amplio y vamos a conocer cómo han recibido su aprobación el colectivo de jóvenes investigadores. Vamos a saludar a Moisés Rodríguez, que es vicepresidente de la Federación de Jóvenes Investigadores Innova. Moisés Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, hablamos de un sector que arrastra una precariedad laboral histórica, pero ¿cómo han acogido ustedes la aprobación de esta Ley de la Ciencia? Bueno, pues nosotros estamos bastante contentos, medianamente contentos, porque se están cumpliendo una serie de reivindicaciones que llevamos años persiguiendo, como comentabas, ¿no? La contratación indefinida, la eliminación de cualquier mención de que fuera un contrato formativo en prácticas que al final nosotros llevamos años realizando desde la etapa predoctoral una labor no formativa, sino ya profesional, porque al final estamos trabajando en laboratorios, en archivos, en la universidad, estamos colaborando con centros de investigación y consideramos que nuestra acción desde el punto de vista laboral no estaba bien reconocida. Y sobre todo también se incorpora una reivindicación histórica para los contratos predoctorales, como es la indemnización por finalización de contrato, una cuestión laboral que todos los empleados tienen derecho y que nosotros hasta esta ley pues no carecíamos de esa oportunidad, de ese derecho, digamos. Claro, y algunas universidades se han quejado precisamente de eso, de las indemnizaciones, porque supondrá también un coste para estas instituciones. Sí, pero en principio el Ministerio adquirió un compromiso en febrero del año 22 en el que supuestamente iba a hacerse cargo de la indemnización de los contratos que ya existían. Por lo tanto, evidentemente, esto va a suponer con las nuevas, digamos, convocatorias públicas que salgan, un aumento del costo y, por lo tanto, tememos, porque esto siempre funciona así, el dinero es el que es, tememos que haya una reducción del número de contratos, lo cual, evidentemente, pues nos pone en cierta alerta y exigimos, en cierto modo, que haya una previsión, ¿no? Que las universidades tengan en cuenta, tengan sensibilidad y tampoco esto afecte al número de contratación, porque todos estamos viendo en estos tiempos que la ciencia, la investigación cada vez es más necesaria y sobre todo en los países que tenemos un sector industrial tan débil como el español, necesitamos fomentar el sector de la investigación. Bueno, hablamos de un avance, una novedad, que es esa contratación indefinida, Moisés, pero ¿cómo se traduce esto en salarios? ¿Qué salarios van a tener? El tema del salario es uno de los mayores problemas que tenemos en nuestra disciplina, digamos, en nuestra profesión. Porque, de hecho, por eso nosotros desde la Federación de Jóvenes Investigadores exigimos que se cree un estatuto del personal de investigación. ¿Por qué? Porque nuestros salarios no son iguales. Si todas las personas que trabajan en el mismo empleo no cobran lo mismo, cobran a razón de la convocatoria, del tipo de convocatoria, si es estatal, si es regional, si es local, con la que hayan conseguido el puesto de trabajo. Entonces nosotros lo que pedimos es que haya un salario mínimo. El salario mínimo que pedimos, por ejemplo, para los predoctorales, es que cobren el 100% de lo que les corresponde por el tramo de formación que tienen, que son unos 28.000 euros al año, me parece, una cosa así. En la actualidad, los doctorales terminan cobrando al año bruto, evidentemente, unos 25.000 euros. Los postdoctorales varían, pueden cobrar desde 30.000, 33.000, 42.000 al año, brutos, evidentemente, dependiendo del tipo de contrato. Claro, nosotros vemos en ese tipo de contratación, en algunos casos, una cierta lógica, es decir, que haya contratos bastante altos, tiene sentido por el tipo de contrato y la competencia que exige, pero pedimos que haya una regulación del salario mínimo, que el mínimo sea lo suficientemente elevado como para que los españoles, los investigadores del país, no quieran irse al extranjero, porque al final en España siempre van a estar un poco peor pagados que en el extranjero, y eso está provocando en ocasiones, y eso se suma que hay menos convocatorias o es más difícil acceder al sistema de ciencia. Ese tipo de cosas lo que provoca es lo que todo el mundo conoce, ¿no? Esa huida de cerebros, fuga de cerebros, que nosotros creemos que con esta ley se puede empezar a enmendar, pero tenemos que seguir trabajando sobre todo hacia un estatuto que permita pues una regulación de los salarios mínimos, como te comento, que los complementos por antigüedad se apliquen, una serie de cuestiones que todavía la ley no termina de regular y que
quizás debería ser a lo que de hecho es lo que vamos a empezar a trabajar en las próximas semanas con el Ministerio. Esto quizás se entiende desde el punto de vista personal, Moisés, porque la última vez que hablamos contigo te encontrabas ya en una situación que creo que estabas terminando uno de los proyectos y te ibas directamente al paro. ¿Cuál es la situación a día de hoy? ¿Tu situación personal? Pues mira, yo leí la tesis en abril el 29 de abril del 22, es decir, de este año. Como te comenté en su día, me fui al paro porque el sistema español, una vez terminas la tesis, el contrato predoctoral termina una vez lees tu tesis doctoral. Y he tenido la fortuna, bueno, también por los méritos adquiridos durante todos esos años, que he conseguido un contrato postdoctoral, Margarita Salas, que el 1 de octubre me incorporaré y que me va a llevar durante un año a Georgetown, a la Universidad de Georgetown de Washington, D.C. Y bueno, digamos que he tenido suerte porque me he incorporado al sistema postdoctoral en un momento en el que han salido estos contratos Margarita Salas que hasta hace 3 años no existían. Pero también es cierto que la suerte que yo he tenido quizás no la tengan otros compañeros y compañeras que vienen detrás porque no sabemos la continuidad de estos contratos. Esto fue un dinero europeo que vino en un momento puntual y no sabemos si este dinero europeo va a mantenerse, va a desaparecer. Entonces estamos un poco con la incógnita y la incertidumbre de la oportunidad que yo he tenido la va a tener el resto de las personas que vienen detrás. Entonces nos parece un poco injusto, ¿no? y arbitrario que todas las políticas públicas sean que no haya un proyecto, que no haya una planificación, sino que sea improvisación, viene dinero de Europa, se invierte, después se deja de invertir. Creemos que desde el Gobierno de España tiene que haber una planificación, por lo menos de los contratos de las convocatorias estatales, una planificación a medio y largo plazo que permita una estabilidad, sobre todo mental, de los propios investigadores que puedan planificar su vida, porque al final nosotros vivimos de esto y si desaparecen las convocatorias públicas o disminuye la inversión, nuestra vida puede fracasar en ese sentido laboral. Bueno, por lo pronto, enhorabuena por ese nuevo proyecto que emprendes y bueno, quizás la próxima vez, Moisés, hablaremos desde Canarias hacia Washington, ¿eh? Bueno, yo encantado, no tengo ningún problema. Gracias, Moisés, buena suerte. Muchas gracias, hasta luego. Estos días en El Hierro se está presentando el proyecto Lagial, una investigación científica en relación a la geografía volcánica de la isla. Conocemos de qué se trata con Aroa Cano. Buenos días, Estíbaliz, buenos días, Canarias. Sí, precisamente nos encontramos en la zona de Lagial, del sur de la isla de Tacorón, en el cruce de Tacorón, y nos encontramos con uno de los geólogos que lideran este proyecto, con Francisco José. Buenos días. Buenos días. Se encuentra aquí con nosotros para explicarnos un poco de qué va todo este proyecto Lagial, que tiene mucho que ver con la geología de la isla, ¿no? Sí. El proyecto es para estudiar el volcanismo más reciente que ha ocurrido en la isla del Hierro, ya que la isla del Hierro, al ser la isla más joven del archipiélago, ha sido clave para la interpretación general de la evolución del archipiélago, y el volcanismo reciente se utiliza para estudiar las posibilidades de futuras erupciones que puedan ocurrir en esta isla, pero también el comportamiento en general del archipiélago. Es una investigación además que ya llevan a cabo durante varios años. Sí, es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de 3 años, y justamente ahora estamos en la última campaña, ya se finaliza ahora a finales de septiembre. Están en el proceso de divulgación, que precisamente esta tarde se va a presentar unos paneles informativos. Cuéntame un poco de todo eso. Sí, bueno, el proyecto tiene varios objetivos. Está el objetivo científico, que se publica por los medios propios de nuestro, que son artículos científicos, pero también uno de los objetivos es la divulgación, efectivamente, de esos contenidos científicos para hacerlos llegar al gran público. Y en colaboración con el Geoparque del Hierro, pues en su día hicimos una serie de paneles, 8 paneles en concreto, que explican la geología, la génesis del archipiélago canario, la evolución propia de la isla del Hierro y cómo después la geología del Hierro imprime el carácter a la isla y por tanto los herreños se adaptan a ella. Es decir, cómo la gente convive con un territorio tan agreste, volcánico, y es capaz evidentemente de obtener recursos de esta isla, ¿no? Entonces todo eso lo hemos querido poner en 8 paneles con un leitmotiv que se llama Volcanes en Movimiento, porque la
propia cartografía de las lavas te indican cómo evolucionaban, cómo venía una erupción, cómo se pone luego otra encima, y eso nos puede ir dando edades relativas, y entonces queremos explicar de alguna forma nuestro trabajo científico para que lo pueda comprender el gran público. Además estamos viendo cómo tienen aquí el trabajo de campo con los compañeros geólogos. También, bueno, ¿puedes hablarme así a grandes rasgos cuáles son las conclusiones de todo este proyecto? Bueno, pues una de las conclusiones era que de poquitas erupciones holocenas que se conocían en la isla, sabíamos que tenía que haber muchas más. Bueno, pues hemos identificado más de 60 y tantas erupciones. El Holoceno significa los últimos 11.700 años, y eso indica que efectivamente el Hierro es una de las islas con mayor probabilidad de erupciones futuras. No solo la submarina que tuvimos en el 2011, sino que la que podamos tener en el futuro aquí en tierra. Hemos identificado más de 64 erupciones subaéreas holocenas y datadas, cuando apenas se conocían una docena de ellas. Estamos viendo cuál es la composición química, de dónde viene, dónde se forma el magma, a qué profundidades, qué tiempo se queda residente ese magma antes de llegar a la superficie, cuál es la composición y cuál es el estilo eruptivo, de tal forma que de cara al riesgo volcánico podemos decir que la isla del Hierro tiene una alta probabilidad de erupción. Las erupciones se centrarán siempre en los rifts, en las dorsales de la isla, donde saldrían, y siempre sería un estilo estromboliano, como el que acabamos de ver en la erupción de La Palma. En el foco emisor se formará con los piroclastos un cono o una serie de conos alineados, y de esos conos surgirá unos coladas de lava que discurrirán pendiente abajo, y cuando lleguen al mar formarán unos deltas lábicos. Es lo característico que hemos visto y que hemos podido demostrar científicamente. Muchas gracias por compartirlo con nosotros, Francisco José. Son muchas las conclusiones, además, que sacamos de este proyecto Lagial que se ha elaborado aquí, que ha tenido lugar aquí en la isla del Hierro y que estos días se está presentando. Además, les invito esta tarde a las 6:30 en el Centro Cultural del Mocanal, donde se expondrán todos esos paneles informativos con las conclusiones de esta investigación. Pues nos quedamos con esa cita, gracias Aroa, esta tarde a las 6:30 en el Centro Cultural del Mocanal. Y ya lo hemos visto, hoy es un día en el que muchos comienzan de nuevo a trabajar y tras el parón de las vacaciones quieren volver también a recuperar sus rutinas, entre ellas Ana Albendín, volver a ponerse en forma, y estás en un gimnasio. Pues hoy está siendo un día especial para muchos. Algunos se incorporan al trabajo, como hemos visto en el caso de los profesores, y otros tras las vacaciones vuelven a recuperar sus rutinas. Es el caso de las personas que se encuentran aquí, que vienen al gimnasio. Hay que decir que en este centro de entrenamiento personal se ha visto incrementado el número de clientes con respecto, por ejemplo, a la semana pasada. Y para que nos cuente este tipo de detalles tenemos al entrenador Miguel Ángel Rodríguez. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Con respecto a la semana pasada, esta semana, ¿cómo está siendo el movimiento aquí? Pues se ha notado bastante, la verdad. Septiembre es un mes que es la vuelta al cole, la vuelta a los gimnasios en este caso. Y la verdad que sí, que hemos notado un incremento incluso del día de ayer al día de hoy. Es como que ya el 1 de septiembre hay conciencia de vuelta al ruedo, ¿no? Miguel, una cosa importante, ¿cuesta recuperar la forma después de estar un mes de vacaciones, pues comiendo pues más helados, bebiendo quizá un poquito más? Bueno, he de decir que cada vez parece ser que hay más conciencia respecto a eso. Entonces la gente, bueno, digamos que sí, que se toman sus 15 días, un mes de vacaciones, pero yo creo que ha cambiado un poquito eso, hay un poco más de conciencia y la gente, por norma general, suele respetar más lo que es de lunes a jueves, de lunes a viernes, y los fines de semana pues sí, un poquito más de libertad, ¿no? Pero bueno, la verdad que no es algo que yo lo note mucho aquí, ¿no? Hay una conciencia en cuanto a la alimentación que afortunadamente, pues bueno, pues ya la gente sabe un poquito qué hacer bien, qué hacer mal y cuándo deben de hacerlo, ¿no? El entrenamiento funcional está siendo uno de los más demandados. ¿Cuáles son los beneficios que tiene? Bueno, el entrenamiento funcional realmente hay unos beneficios. Realmente puedes controlar la biomecánica, ¿no?, de manera personalizada. Entonces los beneficios en cuanto al bienestar en general, a nivel flexibilidad, a nivel de concentración, pues todo eso ayuda a futuros movimientos nuevos porque hay una capacidad de saber un poco pues neutralizar el cuerpo en general según el movimiento, el ejercicio que hagamos, ¿no?
Miguel, un consejo. Llevo todo el verano sin entrenar, ahora quiero empezar para que no tenga muchas agujetas. Pues empezaríamos con un día siempre pues de prueba para conocer un poquito la capacidad de cada persona y después pues haríamos un entrenamiento a medida, en base a su demanda, a la necesidad que haya, manteniendo un poco en cuenta pues si hay algún tipo de lesión, el objetivo, básicamente eso, ¿no? Pues Miguel, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, Ana, a ti. Pues ya lo han visto. Ahora mismo, 1 de septiembre, son muchas las personas que ya han comenzado a recuperar sus rutinas y una de esas rutinas, Estíbaliz, como estamos viendo, es volver a entrenar, volver a recuperar la forma y comenzar con esos hábitos saludables. Ay, Ana, prepárate para esas agujetas. Bueno, la despedimos en ese gimnasio. Bueno, y nosotros que nos despedimos con esta vuelta a la rutina de muchas personas a sus puestos de trabajo en esta jornada 1 de septiembre y lo vamos a hacer con esta imagen en directo desde la Isla del Hierro, desde el mirador de Tanajara en el Pinar. Ahí vemos también cómo la Isla del Hierro, pues hoy está ese cielo cubierto con esas nubes, la mar, si lo vamos a ver ahora poco a poco, está en calma. Y la temperatura en este lugar es de 24 grados, lo que marca el termómetro, un tiempo que aún va a ser inestable en esta jornada de jueves, comenzando este mes de septiembre. Y de esta manera les decimos adiós. La actualidad vuelve a su pantalla en los servicios informativos de esta casa, en Canarias Radio y en nuestras redes sociales. Mañana más, que disfruten del día.